El curso tiene la intención de que analicemos una cierta forma en que podemos leer la mitología, específicamente griega, pero de pronto se nos podrían cruzar por ahí algunas otras, con la intención de ver qué nos pueden enseñar y sobre todo qué nos pueden enseñar en nuestros días. Sí, por supuesto que había una forma en que estas tragedias, estas epopeyas que estaremos revisando, tenían la intención de ser formativas o educativas, pero sin duda ya vivimos en un contexto muy diferente, en una situación muy diferente, y al mismo tiempo atravesamos por las mismas inquietudes, situaciones, crisis existenciales que nos permiten podernos apropiar de estos mitos y de estas narraciones, intentar extraer conocimiento, algunos ejemplos de virtud que podríamos aplicar y sobre todo desempeñarlos en nuestra vida, tratando de que tengan algún cambio, por ligero que sea. Lo cierto es que solemos enfatizar o subrayar mucho los grandes cambios vitales, pero lo que nos lleva a esos grandes cambios son las acciones pequeñas que vamos realizando día con día. Y creo que sobre todo es en ese punto donde estas enseñanzas podrían parecer de pronto superfluas o banales, pero una vez que las vamos implementando en nuestra vida pueden provocar o nos pueden llevar a cambios significativos, y esa es la intención de este curso. Ya cada una tendrá sus propias inquietudes, dudas y crisis existenciales y sabrá cómo las aplica, si las aplica o en qué medida, pero sin duda sí, siempre nos dejarán algo, alguna enseñanza o nos podrán aportar algo a estas narraciones. Y vamos a empezar con unos conceptos básicos. Este texto que traigo ahora es de Aristóteles. No entraré tanto en detalles, no quisiera ahondar mucho en aspectos técnicos. Acá habrá algunas compañeras, no sé, por ejemplo Fernanda, que podrían ahondar más en esto. La intención es como ponernos de acuerdo en ciertos términos y en una comprensión generalizada de cómo leer estas narraciones para que podamos no tergiversar algunas líneas que nos vamos a encontrar por ahí o no dar un significado diferente a ciertos términos. Y quizá el primero que tendríamos que señalar es el término de tragedia. Sí, normalmente en el habla cotidiana, corríjanme si me equivoco, hola María, corríjanme si me equivoco, pero cuando decimos tragedia normalmente queremos decir algo malo, algo indeseable. Nos ocurrió algo que no queríamos que pasara, algo necesariamente negativo, ¿no? Así, se me descompuso el coche, iba a una entrevista importante, qué tragedia. O se me cayó el pomo y estaba prácticamente nuevo, es una terrible tragedia. Acá vamos a ver que en cierto sentido, más bien que hace sentido que lo digamos de esa manera. Hay algo ahí que nos permitió apropiarnos de ese término de esa manera, pero también hay una comprensión técnica de este concepto que es a la que nos acercaremos sin ahondar, solo como para establecer un plano común. Daré lectura a este texto de Aristóteles. Dice: es pues la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies de aderezos en distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación, catarsis, de tales afecciones. Entiendo por lenguaje sazonado el que tiene ritmo, armonía, canto, y con las especies de aderezos, el hecho de que algunas partes se realizan solo mediante versos y otras, en cambio, mediante el cambio. Bien, esta es la traducción de Gredos. De pronto puede resultar muy embrollada, pero vamos destacando los elementos constitutivos de lo que nos presenta aquí Aristóteles. Quiere decir que la tragedia es una forma de discurso, podríamos decirlo en términos contemporáneos, ficcional. Eso es a lo que se refiere con esto de especies de aderezos, de ritmo, ¿no? Con las partes compuestas, digámoslo así, artísticamente. Ajá. Y uno de los aspectos que no está mencionado en este párrafo, pero al que tenemos que hacer referencia, es que las acciones que imita, tendríamos que esclarecer dos cosas. ¿Qué es lo que imita y en qué sentido lo hace? La tragedia lo que imita es la vida humana, ¿sí? Está representando la vida humana, pero en el contexto específico en el que lo está presentando este texto Aristóteles, es la vida humana comprendida o entendida en una cosmovisión en la que todo lo que acontece en el plano del humano está regido por los dioses. Y al mismo tiempo, la tragedia lo que exalta es, dice Aristóteles, las virtudes. Quiere decir, los personajes que nos aparecen en una tragedia, estos personajes están representando la virtud, pero de un modo exacerbado, exagerado. Nos están mostrando el epítome, lo más elevado que hay en el campo o en el terreno de la virtud. De la misma manera en que la comedia nos va a exaltar, nos va a exagerar los vicios, ¿sí?
Ahora, esta forma de discurso ficcional, podríamos decirlo así, era formativa o traía un mensaje, no solo porque imitaba las acciones de los seres humanos, entendidas estas como regidas por los dioses, sino también porque permitían para el espectador esto que podemos denominar catarsis, que aquí el traductor pone como purgación, en particular con dos afecciones que son las de la compasión y el temor. Esto opera de la siguiente manera. Cuando el espectador miraba lo que estaba ocurriendo en el escenario, entraba en lo que en teoría contemporánea hemos llamado pacto ficcional. Vamos a ponerlo en nuestros días. Supongo que les ha ocurrido que están viendo una serie y de pronto se clavan tanto en la serie que están compartiendo las mismas emociones que están ahí representadas en los personajes, o que incluso se llegan a pronunciar con aseveraciones del tipo, este personaje me cae mal, o esta persona qué gorda me cae, o qué feo que la mataron, me caía muy bien. Si no ponemos sobre la mesa que hay un pacto ficcional, pudiera parecer un sinsentido este tipo de expresiones. Pensémoslo desde otra perspectiva. Pensemos que vemos, no sé, a María o a Agustín ahí llorando porque un personaje pereció. Le dijéramos, ¿por qué sufres? Es un personaje de ficción, la persona no existe. Y claro, no existe, pero cuando establecemos ese pacto ficcional, actúan nuestras emociones como si esa persona existiera o como si la situación estuviera dada, ¿sí? Eso es a lo que se refiere aquí con purgación o catarsis. Es un momento en el que experimentamos una emoción directamente relacionada con lo que se está representando, pero que a la vez sabemos que no es real. Entonces, por un lado, nos purgamos o sacamos esa emoción sin que ello tenga una consecuencia directa en nuestras vidas. Y por otro lado, y aquí es donde viene el aspecto formativo, donde se puede generar conocimiento, las narraciones de ficción, o en este caso la tragedia, nos permite conocer cómo reaccionaríamos ante ciertas situaciones sin tener que atravesar por estas. No sé si se entienda dicho de esta manera, pero podemos saber qué es lo que podríamos sentir en el caso de estar con la muerte o en una situación en la que nos enfrentemos a la muerte. Podemos saber qué es lo que podríamos sentir si experimentamos la pérdida, la derrota, si nuestras metas se ven cumplidas o no se ven cumplidas, si se ven cumplidas por nuestro esfuerzo o si no se ven cumplidas porque algo ajeno a nuestra voluntad irrumpió ahí. Todo ello nos permite ser experimentado sin que pase al plano de lo real, y eso ya genera un conocimiento. ¿Sí? Si nosotros leyéramos puntualmente la Poética de Aristóteles y la comparáramos o la viéramos sistemáticamente con otras de sus obras, descubriríamos que no están separadas, que todo compone un sistema en el caso de Aristóteles. Y si vamos, por ejemplo, a la primera línea de la metafísica, de su obra La Metafísica, ahí el autor nos dice, todo ser humano quiere por naturaleza conocer. Y si luego lo conectamos con la poética, descubriremos que el placer para Aristóteles, en última instancia, que te generaba la tragedia, entre otras formas artísticas, era justo el placer del conocimiento. Lo que va cambiando es qué es lo que conocemos. Entonces, para decirlo de un plumazo, iremos ahondando en esta tesis, pero para decirlo ahorita de manera rápida, lo que conocemos a través de la tragedia, de las obras poéticas, de las obras de arte, es a nosotros mismos. Y este autoconocimiento es generado justo por el ejercicio de la catarsis, ¿sí? Ahora, si vamos a la segunda parte de este párrafo, el lenguaje sazonado, ritmo, canto, podríamos trasladarlo. Esto es cómo se componía una tragedia, ¿sí? Había actores, había un coro, y la trama iba siendo desempeñada tanto por los actores como por el coro. Y el lenguaje, la forma de expresión era en verso y se construía con una cierta estructura. Esto lo podemos trasladar a cualesquiera otras formas de ficción y funciona exactamente igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata solo del lenguaje en verso, de si es un coro, de si es teatro. Quiero decir que nosotros podemos trasladar esta estructura a otras formas de expresión artística y funciona exactamente de la misma manera, ¿sí? Para nosotros acceder y que una película nos permita cumplir con ese pacto ficcional, tiene que obedecer a cierta estructura, y es esta lo que nos permite acceder o tener esta catarsis. No sé si les haya ocurrido, pero a veces están viendo algo tan chafa y ya ni siquiera están pelando la trama. Están viendo una peli y las malas actuaciones, las malas escenografías o no sé, algún ruido que irrumpe ahí en la grabación hace que dejen de atender la trama y empiecen a atender al hecho de que están viendo una grabación o una película. No sé si les haya ocurrido en el teatro. ¿A alguien le ha ocurrido un suceso semejante? Hay un defecto que lo saca de la trama.
Y si sí, ¿en qué momento les ha ocurrido esto? ¿Quién nos quiere compartir algo? No, ven puras cosas elevadas. Esperanza, por favor. Mira, sí, a mí me ha pasado que de pronto el tema de la película no me hace enfocar, no de pronto sean los ruidos, sino como que no entiendo el tema de la película. Cuando son películas que no tienen como un buen argumento, entonces no me concentro. Ok, dice Anton, lo que está pasando con Emilia Pérez en México. Ponme en contexto, he visto los memes, pero no sé si les entiendo a todos, Anton. ¿Qué es lo que... No te preocupes. Emilia Pérez es una película que está nominada a muchos Óscares y que se planteaba como una ópera moderna para plantear el tema de los desaparecidos en México. Y con ópera, pues todo lo que implica números musicales y etcétera, ¿no? Sin embargo, pues entre que las canciones son inverosímiles y las actuaciones, o sea, ningún personaje es mexicano, no está grabado en México, y de pronto los ritmos de las canciones tienen que ver, son como más rap y presentan situaciones pues demasiado ficticias, ¿no? Para quien está en México, pues no puedes tener este pacto ficcional, ¿no? O sea, nada de lo que está sucediendo ahí es creíble. A lo mejor en otros países está funcionando porque no hay esta referencia, no lo conocen, no han estado, pero aquí en específico no está funcionando nada. Bien, gracias, Anton. Sí, ese sería un gran ejemplo. María, ¿ibas a decir algo? Sí, que también pasa que ni siquiera depende tanto de la actuación, sino luego del doblaje, como las voces de doblaje son tan exageradas y parece que siempre están al borde del llanto, que ya no, o sea, es difícil ver Iron Chef y poner atención a lo que están cocinando si escuchas que es como, realmente es algo maravilloso este platillo tan terroso. No sé, como que tienen una manera de hablar que ya te fijas más en la manera de hablar que en lo que están diciendo. Sí, y eso rompe la conexión, y al romper la conexión o al romper el pacto ficcional por elementos como los que han mencionado, se imposibilita también tener esta catarsis. Ya no se comparten, ya no se generan las emociones, ni se comparten las emociones con los personajes, entonces nada funciona. Aquí ya tenemos los elementos, digámoslo así, estructurales para acceder a una obra de arte y que podamos tener un ejercicio de catarsis, ¿no? Primero, que haya una imitación de una acción humana en un contexto determinado. Esclareceremos nosotros cuál es el contexto de la tragedia y cuál es el contexto en el que vivimos para ver similitudes y diferencias. Ahorita vamos a eso, pero estaría la imitación de la acción humana, el contexto en el que se presenta, el espectador y una línea que permite o imposibilita la catarsis, y todo eso depende del desempeño de los o las artistas, ¿sí? De cómo se construye, en este caso la tragedia, en otro momento la epopeya, si lo traemos a nuestros días, una película o una buena obra de arte. Si alguno de estos elementos falta, entonces se rompe el pacto y no funciona, y por lo tanto no se da la enseñanza. Y esto es importante con los mitos a los que vamos a estar revisando y las enseñanzas que queremos extraer, porque muchas veces los mensajes no llegan a nosotros porque no entendemos o no sabemos, o algo contamina la comprensión del contexto en el que se presentaban estas historias, imposibilitando con ello a traer estas enseñanzas. Entonces, la intención ahorita también es que hagamos una aclaración respecto a los mitos, la religión y sobre todo el contexto en el que vivimos, para que podamos tener una lectura, pues al menos lo diré así, no tan contaminada de las tragedias griegas. ¿A qué me refiero con esto? A que hay una comprensión también común del mito, muchas veces permeada por la religión, en específico el contexto en el que vivimos, que es el contexto judeocristiano, y esto vicia o mete ruido o mete algunas ideas que no van en la lectura de estas tragedias. Entonces vamos a hacer primero una distinción de lo que es el mito y la religión, y luego una aclaración que nos permitirá ver que quizá no están tan lejos. También corríjanme si me equivoco, pero así como en el habla cotidiana decíamos que tragedia es algo malo, algo que no quiero, mito en el habla cotidiana se entiende como una mentira o como una narración
que trata de explicar algo sin que esto sea cierto, ¿no? Incluso existe el término mitómano para alguien que tiene el hábito casi patológico de mentir. O dicen cazadores de mitos, estas personas que están tratando de descifrar si ciertas explicaciones de sucesos son reales o no. En realidad, mitos, tal cual quiere decir relato, era un relato. Y si atendemos a cómo entendía esto, o cómo entendían estos autores como Mircea Eliade o Levi Strauss, se trata de un relato sagrado que sucede en un mundo que es diferente a como lo conocemos hoy. Y esta narración tiene una función explicativa, pragmática o significativa. Explicativa es cuando da cuenta de un determinado suceso o del origen de algo, el origen del mundo, por qué se da la lluvia, por qué la naturaleza opera de cierta manera, cómo acontecen las cosas en el plano en el que las vemos. Esa sería la función explicativa. La función pragmática tendría que ver con cómo debemos comportarnos. Quiere decir cuando la narración no solo tiene un sentido descriptivo, sino, digámoslo así, normativo. Nos señala un deber ser. Cuando hay una cierta narración que nos indica cómo comportarnos ante ciertas situaciones, esa sería la función pragmática. Y la última de estas funciones sería la función significativa. Por ejemplo, quizás sea la más recurrente, la de otorgarnos consuelo. En el caso del judeocristianismo, por ejemplo, hay narraciones que nos apuntan hacia un futuro mejor, o que aunque hay sufrimiento ahorita, la vamos a pasar bien después, y eso nos puede otorgar cierto consuelo. Estas mismas funciones tenían el mito, apuntaban a un mundo anterior al que vivimos, pero pretendían tener repercusiones en el mundo tal cual lo experimentamos hoy en día. Ahora, la religión se define como un sistema de creencias, de cosmovisión, que constituye una moral y una pragmática, y en su normativa trata de unificar al ser humano con la deidad. Ahora, ¿qué pasaría si quitamos ese último punto, el punto de la normativa y la unificación con la deidad? Me refiero a este de acá. O sea, quitando esta última parte, podríamos fácilmente intercambiar la definición del mito con la definición de religión. No habría ningún problema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si se fijan, la distinción entre cómo se define el mito y cómo se define la religión obedece más a en qué crees y en qué no, que a una estructura interna de esas narraciones. ¿A qué me refiero con esto? Si yo dijera religión, relato sagrado, sucedió en un mundo antes de como lo conocemos hoy en día, y que nos explica, nos dice cómo comportarnos, y que además tiene una función significativa, eso aplica para la Biblia. Vamos a encontrar el origen del ser humano, a cómo se creó el universo, nos va a decir cómo debemos comportarnos ante ciertas situaciones, amarás a tu prójimo, no robarás, cómo se define la sabiduría, y en ciertos contextos otorga consuelo. No sé si hay creyentes entre nosotros aquí del judeocristianismo. Sí, Esperanza y Cristina. Bien. Pues sabrán que muchas veces también por acá Román es creyente. Bien. Supongo que les ha ocurrido que se encuentran en una situación de crisis o de desorientación o de franca tristeza, y hay pasajes que funcionan para salir al paso de esas experiencias o de esas situaciones que de repente son críticas. Entonces, si se fijan, opera igual la definición de religión y la de mitos, excepto porque ahorita ponemos a lo que nos narra una religión como el judeocristianismo como algo verdadero. Hay una certeza en que el Dios judeocristiano existe, y en el caso de los mitos entendemos que estos dioses no existen o nunca existieron. Les decía, el punto en el que ya no se corresponden es en el de la unificación. El término religión viene de religare, de volver a unir. Y ese volver a unir, que es propio del judeocristianismo, ese sí no lo encontramos en lo que podríamos llamar los mitos griegos, o la religión griega. Esa idea de reunificación, eso no estaba. Eso sí las distingue. Pero la función explicativa, pragmática y significativa la vamos a encontrar. Ahora, lo interesante es que de la misma manera en que podemos extraer los no creyentes enseñanzas o principios del judeocristianismo,
Lo mismo sucede con los mitos. No necesitamos conceder esa cosmovisión o no necesitamos concederla teológicamente para que algo nos aporte en términos sobre todo pragmáticos y significativos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si este ejemplo les parezca adecuado, pero si vamos al pasaje de la Biblia, de no mires la viga en el ojo ajeno, no mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el ojo propio. O sea, básicamente no te pongas a criticar si no realizas primero un ejercicio de autocrítica. Aquí los creyentes me corregirán si estoy haciendo una mala interpretación, pero básicamente es a lo que refiere el pasaje. Y yo puedo no aceptar la cosmovisión judeocristiana, puedo no tener la certeza en que ese Dios existe y con todo aceptar que es un principio pragmático, el de no critiques a menos que hayas realizado una autocrítica, o es más importante pasar primero por un ejercicio de autocrítica antes de ponerte a criticar a los demás. Eso es lo que vamos a hacer ahora con los mitos y con estas narraciones a las que vamos a ir accediendo. Vamos a extraer principios pragmáticos, significativos, quizá no tanto explicativos, pero los vamos a adecuar sin concederle los principios teológicos. Apareció aquí ahorita y dije, la voy a utilizar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seguir trazando algunas similitudes entre las tradiciones griegas y el judeocristianismo, y también después trazaremos algunas diferencias. Esto es porque ninguna de las dos nos son ajenos. O sea, sería muy difícil que alguna de las aquí presentes me dijera, ¿no? Si me dices Zeus, no sé de qué estás hablando, o Cristo, o Dios, no sé de qué estás hablando. Es algo que hemos escuchado, ¿sí? Y esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que serán textos y narraciones que nos resulten familiares, y la desventaja es que esa cercanía que tenemos en particular con el judeocristianismo es una cercanía a veces tergiversada. Pensemos también que estamos en México y aquí todo chilangueamos, entonces nos encanta agarrar una narración y aderezarla y torcerla un poco y meterle ahí de nuestra cosecha, y van surgiendo como formas de comprensión sobre todo de la religión judeocristiana que de hecho no tienen que ver con la doctrina. Entonces esa misma cercanía, el hecho de que vivimos en una tradición judeocristiana, nos puede alejar porque la tenemos tan cerca que la tenemos viciada por otras narraciones o mezclada con otras cosas que nos hacen confundir lo propiamente doctrinal del judeocristianismo con lo que dice la gente o la forma en que la gente lo ha comprendido, ¿sí? Entonces, esa ventaja y desventaja la tendremos que tener siempre en consideración para no mezclar las cosas y que no se vicie nuestra lectura. Entonces, las similitudes, hay una muy básica, que podemos decir así de un plumazo, que es que dan cuenta del origen del universo, ¿sí? De distintas maneras, y algunas que resultan chocantes cuando las ponemos en comparación, pero nos dan cuenta de cómo surge tanto el universo como la naturaleza. La segunda es menos obvia, y es que en ambos casos, tanto en los mitos griegos como en el judeocristianismo, dieron lugar a una teología. El primero en utilizar el término teología fue Platón, pero digamos conceptualmente ya había aparecido antes que él. Normalmente cuando se traza la descripción, la historia entre mitos y logos, se suele establecer una línea muy tajante, como si fuera un corte demasiado brusco. El paso a una explicación mítica, es decir, a través de los dioses y la narración de los héroes, al paso a una explicación del universo que es enteramente racional o a través del uso del pensamiento. Pero lo cierto es que esa es una forma de esquematizarlo que algo aporta, porque nos permite entender muy bien periodos y cuándo surge un corte, ¿no? En ubicarnos históricamente en un determinado periodo, pero que también pasa por alto muchas diferencias, y es que el corte entre mitos o el paso del mitos al logos no fue tan brusco, fue un paso más bien paulatino, en el que se concedió primero que el origen del universo estaban los dioses, ¿no? Eran estos mitos de Perséfone, los que te explicaban las estaciones del año, por ejemplo, pero hubo un momento en el que esas explicaciones podían ser contradictorias. Quizá el caso más destacado sea el del dios Eros. Es un dios primigenio y al mismo tiempo es el hijo de Afrodita. Y hay un momento de la religión o de los mitos griegos en que eso no provoca ningún problema. Y conforme va avanzando la historia de este pueblo, encontramos que se busca una racionalización, ponerle un orden, ¿no? Recordemos que el logos, la ratio griega, es también un orden.
y encontramos ya trabajos como los de Hesiodo, en los que nos dice hay un Eros primigenio y luego hay un segundo Eros, y con eso resuelve lo que en principio sería una contradicción. Entonces vemos que hay una descripción de los mitos, pero ya racionalizada, quiere decir pasada por un proceso de razonamiento que le pone orden y que se ajusta a las leyes del pensamiento. Porque una ley básica del pensamiento es el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo las mismas circunstancias. Entonces, dicho de esa manera, que un Dios sea un Dios originario y que al mismo tiempo haya nacido de una diosa es una contradicción que había que resolverse de alguna manera, y Hesiodo lo hace diciéndonos que hay dos Eros, uno primigenio y uno hijo de Afroditas. Y con eso ya vemos una racionalización dentro del mito. Por otro lado, cuando surge la filosofía, más o menos hacia siglo VI, los filósofos denominados así presocráticos nos dan cuenta de cómo surge el universo se dice bruscamente, sin recurrir a los dioses o rompiendo con las explicaciones míticas. Lo cierto es que si vamos a los pasajes de estos autores, por ejemplo Tales de Mileto, que para muchos es el primer filósofo presocrático, este filósofo nos dice que el origen de todo está en el agua, que de ahí surge el universo, que de ahí surge la vida. Pero en sus pasajes nos dice que esta agua está llena de daimones, o sea, de espíritus, y sigue apelando a los dioses como explicación última de cómo se da ese elemento primigenio que es el agua. Entonces ya estamos en una etapa de la filosofía, pero en la que se sigue hablando de dioses. Y lo mismo ocurrirá incluso después de la etapa presocrática, si nos ubicamos en la filosofía clásica, ¿no? Con estos tres grandes autores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí hay otra comprensión de lo divino, se empieza a desacreditar la labor de los poetas, se reconoce que los poetas a veces cuentan mentiras, se ponen entredicho a su labor, pero sus explicaciones del universo, si bien buscan ser enteramente racionales, al mismo tiempo siguen apelando a los dioses. Nos vamos a encontrar en Platón, por ejemplo, que hay un demiurgo que hace al mundo copiando las ideas, y nos vamos a encontrar en Aristóteles la idea de un motor inmóvil, y aún en la física va a señalar o va a hablar por momentos Aristóteles de los dioses, lo cual quiere decir que la teología no era simplemente un intento por racionalizar la comprensión de lo divino, no una ruptura con ello. Hay un proceso de racionalización de lo divino, pero esto no implica una suerte de superación. Otra de las tendencias o de las inclinaciones que debemos superar es a pensar que la fe y la razón se oponen por completo. Bueno, no me refiero a lo que ustedes piensan o a lo que ustedes crean, sino a los autores que vamos a estar revisando o a las narraciones a las que nos vamos a estar acercando. Porque si bien quizá para alguna la fe sea completamente opuesta al pensamiento o a la razón, lo cierto es que muchos de los autores que vamos a ver no los ven como contrapuestos, sino al revés. Es la razón la que te permite el acceso a lo divino. En el caso de los mitos griegos, lo que tenemos es un proceso creciente de racionalización, y en ese sentido se habla de una teología en las tradiciones o en las religiones griegas. En el caso del cristianismo es una religión o una cosmovisión distinta, porque es una religión revelada. Quiere decir que el Dios se hace presente en su obra y entrega a su pueblo la palabra divina. Pero ese pueblo tenía que acceder también a una comprensión de esa palabra que le había sido revelada. Entonces tienen que pasar también por un proceso de racionalización, que es lo que lleva al surgimiento de la teología. Si nosotros leemos, por ejemplo, la primera etapa del cristianismo, la etapa apologética, nos vamos a encontrar con que los apologetas, ¿no? Una apología es un discurso que defiende. Entonces, los primeros cristianos que eran perseguidos defendían el cristianismo justo apelando a narraciones que hoy llamaríamos míticas, tratando de romper la brecha entre ambas, como diciendo, miren, no nos maten, no somos tan diferentes, ¿no? Así como Cristo resucitó, ustedes también han tenido personajes que resucitan o que bajan al Hades y regresan, como Odiseo o como Orfeo. Los primeros discursos de los cristianos pretendían una comprensión de su religión a través de comparar las narraciones que los romanos, en este caso, tenían por verdaderas con las narraciones que estaban presentando los cristianos. Y aun cuando se vuelve una religión oficial, la religión del imperio, sigue habiendo un esfuerzo de racionalización, de conjuntar la fe y la razón. ¿Por qué? Si nosotros leemos la Biblia, nos encontraremos de manera muy semejante, como sucedía en el caso de los mitos, con que hay narraciones contradictorias. Por ejemplo, se afirma que Dios es inmaterial y al mismo tiempo hay expresiones como la mano de Dios o el brazo o el ojo de Dios. Si lo leyéramos literalmente, es una franca contradicción.
Entonces es donde empieza este proceso de racionalización por parte de los autores cristianos para generar una comprensión de la Biblia. Y nos dicen, no se trata de que Dios sea inmaterial y a la vez tenga un brazo o algo así. Se trata de que Dios es inmaterial por su perfección, pero hay que apelar a su fuerza o a su omnisciencia o a su capacidad de intervenir en su creación, y por eso se recurre al símil del cuerpo de los humanos para hablar de él. Ese es ya un proceso de racionalización, y en eso va la teología cristiana, en mostrarnos cómo el uso de la razón puede llevarnos a la comprensión de lo divino. Y aquí voy a hacer un esquema muy básico, y por básico quiero decir brusco. Si hay inquietudes podemos ahondar. Pero en la primera etapa del cristianismo, de la teología cristiana, que es la patrística, ahí el gran autor es San Agustín, y San Agustín dice, la fe y la razón no se oponen, van de la mano. Solo que no se trata de ver para creer, sino creer para ver. Es decir, primero hay que entregarse a la fe y después se irán develando todas esas inquietudes. La fe permite un mejor uso de la razón y la razón nos acerca a la fe. La segunda gran etapa en el pensamiento cristiano es la escolástica, y ahí el gran autor sería Tomás de Aquino, y tenemos una comprensión un tanto distinta. Ahí no se trata tanto de acceder primero por medio de la fe, sino que piensa Tomás de Aquino que siendo la naturaleza una creación divina, esta misma nos puede acercar a la razón y va a encontrar, nos puede acercar a Dios, y va encontrando en la naturaleza misma y en el uso correcto de la razón las formas de reconocer a Dios, de modo tal que podemos pasar del análisis de la naturaleza, de los fenómenos naturales tal cual nos aparecen, a la comprensión divina sin que surja una brecha. Y todo eso es obra de la teología, el uso de la razón al servicio de lo divino. Y el último punto es que tanto los mitos como la religión judeocristiana dieron lugar a una paideia. Paideia es un término griego de difícil traducción, porque significa por un lado educación, como cuando vamos a la escuela y nos instruyen no solo de las normas comunitarias, sino también de los conocimientos que se afirman son necesarios para que podamos ganarnos la vida o comprender el mundo en el que vivimos y hacernos un lugar en él. Pero también significa cultura, como todas estas tradiciones, el idioma en el que vivimos, la comprensión del mundo que se genera a través del idioma, eso también está implícito en el término paideia. Por eso es riesgoso traducirla, porque si se traduce como cultura, se le mutila algo. Si se traduce como educación, también se le mutila algo. Entonces, paideia sería un término a caballo entre educación y cultura. Y en ambos casos así fue. Los mitos dieron lugar a una paideia que te enseñaba cómo comportarte, cómo es el mundo y cómo se debe organizar la sociedad de acuerdo a esa comprensión. Y lo mismo en el cristianismo. Se genera un concepto de virtud, concepto de educación, y nos encontramos con incluso obras como la de Clemente de Alejandría que nos dicen el pedagogo, en una obra que se llama El Pedagogo. Cristo es el educador. Entonces la vida del cristiano es comportarnos como él, pero no contamos con su perfección, entonces hay que aterrizarlo en términos mundanos, y nos va explicando cómo puede ser posible ese paso de la perfección de Cristo a la vida humana y cómo aplicar o cómo desarrollar virtudes pese a todas nuestras imperfecciones. Eso es lo que tienen en común tanto los mitos como la religión judeocristiana. Perdón, María, ¿dices? Solo preguntando si paideia, ¿sabes si tiene algo que ver con infancia? O sea, de pediatra y pedagogía, si tienen algo que ver con la paideia de la que estás hablando. Sí, porque paidos, tal cual significa niño en griego. Ok. Y de ahí viene ¿Es la misma raíz? Sí, es la misma raíz, que da lugar también, como bien indicaste, a términos como el de pedagogía. Solo que no hay que tomarnos demasiado a pecho eso del pais, del niño, porque se utiliza sobre todo en un sentido metafórico. ¿A qué me refiero con esto? Que hay comprensiones, por ejemplo, contemporáneas de la pedagogía. Aquí Anton a lo mejor nos puede decir algo más, pero hay quien dice una cosa es pedagogía, la educación de los niños, y otra es andragogía, la educación de los adultos. Pero en realidad, si tú analizas el surgimiento de la pedagogía como ciencia, justo en su carácter de científico no pretendía dividir entre la formación de niños, la de mediana edad y la de adultos, porque eso revelaría que no se está haciendo ciencia, sino es una práctica más bien empírica y contingente. Si se generaban principios educativos, tenía que ser para todo educando posible, y ahí el peda de la pedagogía ya no refería a niños específicamente, sino a educandos en sentido general.
Algo así ocurre desde su utilización grecorromana. El pais no necesariamente es un niño como estado biológico, sino aquel que reclama educación. Ok, muchas gracias. Sí, sí. Por ejemplo, en la obra de Clemente de Alejandría hay una parte en la que explica... bueno, le doy la palabra a Anton, y ahorita regreso a esto. Anton. Sí, perdón, no, pues nada, que sí, o sea, a mí me da la impresión que no se vincula directamente a niños ya, pedagogía, sino más bien a eso, el que tiene necesidad de ser educado, aunque sí se hace ya es como muy específico, sí se hace la aclaración cuando se requiere un enfoque andragógico, ¿no? O sea, como que en el medio, sí, cuando vas a trabajar con puros adultos, sí te piden, como digamos, conocimientos de andragogía, pero la pedagogía no se entiende como algo exclusivo de niños. Muy bien, sí. Y bueno, y también es que en la tradición pedagógica se fueron surgiendo varias comprensiones, ¿no? Algunos dividen lo que es ciencia de la educación de pedagogía, entendiendo la pedagogía como práctica, y ahí se empieza a poner complicado el esquema, pero un estudio detallado de la pedagogía a grandes rasgos no podría de ninguna manera reducirla a los niños. Y ponía el caso de Clemente de Alejandría. Si uno lee la obra El Pedagogo, nos encontramos ahí con una interesante interpretación de un pasaje bíblico en el que los niños se le acercan a Cristo y sus apóstoles tratan de alejarlos. Bueno, aquí los creyentes quizá quieran aportar algo más, pero básicamente el pasaje es que Cristo ya es reconocido como el Dios que se hace presente en su obra. Entonces se le acercan un montón de chamacos y los apóstoles dicen como no, a ver, niños, tranquilos, y él dice, dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y el texto básicamente ahí se detiene, no hace ninguna aclaración. Y Clemente de Alejandría hace una explicitación de ese pasaje y lo que nos dice es que en efecto solo los niños accederán al reino de los cielos, pero el niño no entendido como una etapa biológica, sino como aquel que está dispuesto a volver a ser niño aún siendo ya un adulto. Dice Clemente de Alejandría, para ser cristiano hay que renunciar a la sabiduría mundana y te tienes que entregar a un acto de conocimiento de manera muy semejante como lo hacías cuando eras niño. Y si reparamos en los niños, ahora sí como etapa biológica, es muy común ver que nos hacen muchas preguntas, que las explicaciones no les bastan si no son realmente suficientes, ¿no? Que no temen preguntar otra vez, pero ¿por qué? A más de uno quizá nos haya sacado de quicio algún infante que persiste en una pregunta, o por eso a veces es tan dignificante hablar con niños, porque uno da una explicación y es a través de las preguntas de un niño como te das cuenta que tu explicación no sirve para nada, porque te dicen, ¿pero eso qué? ¿No? O sea, en cambio a un universitario, o sea, explícale Platón y dile, ¿no? El mundo sensible participa del mundo de las ideas y la banda universitaria te va a decir, no, sí, claro, sí, yo también lo leí, pero el niño te va a decir, a ver, ¿qué carajo es participación? ¿Y qué quiere decir eso? Y va a empezar a hacer las preguntas que te van a revelar que no hemos emprendido nada de la participación en sentido platónico. Por cierto, no tal pie quieren hacer exasperar a un platónico, eso pregúntenle, ¿qué quiere decir participación? Y lo van a ver ahí dar vueltas y desgarrar sus vestiduras, porque el bueno de Platón no nos aclaró que era eso. Pero en ciertos contextos donde ya nos es familiar, lo van a ver ahí. Decir, a ver, ¿qué carajo es participación? ¿Y qué quiere decir eso? Y voy a empezar a hacer las preguntas que te van a revelar que no hemos emprendido nada de la participación en sentido platónico. Por cierto, no tal pie quieren hacer exasperar a un platónico, eso pregúntenle, ¿qué quiere decir participación? Y lo van a ver ahí dar vueltas y desgarrar sus vestiduras, porque el bueno de Platón no nos aclaró que era eso. Pero en ciertos contextos donde ya nos es familiar el autor y su filosofía, ya nadie pregunta eso, ¿no? Tenemos que atender a la pregunta de un niño que dice, bueno, a ver, no explicaste nada, vuélvelo a explicar. Y entonces nos dice Clemente de Alejandría, cuando nosotros queremos ya saber cosas, sobre todo cuando vivimos inmersos en la vida de los seres humanos y la vida mundana, pensamos que ya sabemos mucho y resulta muy difícil aprender nuevas cosas. Esto es algo que también quizá nos hemos encontrado. Es muy fácil enseñarle o compartir un dato con alguien que reconoce que no sabe. Con alguien que cree que sabe, es muy difícil sacarlo del error.
Entonces decía Clemente de Alejandría, hay que ser como niños, renunciar a la sabiduría mundana y entonces acceder al conocimiento que nos trae Cristo y la Biblia, toda esta tradición. Bueno, la religión para ellos era verdad revelada y con eso nos ganaremos el reino de los cielos. Te fijas ahí, María, Anton, otra vez tenemos una comprensión del niño que no lo ve en estado biológico, sino más bien es una cierta comprensión del educando. Ajá. En el contexto específico de los griegos, podría ser un pais, un educando, por ejemplo, un esclavo que por alguna razón iba a ser liberado, sobre todo. La tragedia, o sea, como de todos los que serán géneros, sí hay una relación muy directa con lo que estás diciendo. O sea, como que no había encontrado yo la relación, pero ahora que ya la entiendo. Pero luego les paso ahí unos apuntes que tengo que creo que sí tienen esa relación. Pero pues es como más moderna o una adaptación más contemporánea de esos términos, ¿no? Muy bien, sí, te agradeceremos nos compartas el texto. A mí me interesa sobre todo destacar estas cuestiones estructurales, porque creo que no solo podemos acceder a conocimiento que podemos aplicar de nuestros días, de narraciones viejas, sino también a acceder a otras formas de lectura de narraciones contemporáneas. O sea, yo sé que muchas veces, o quizá casi todas las veces, vemos una película o leemos una novela simplemente porque queremos entretenernos, pero si analizamos estructuralmente esa obra, esa película, esa serie o esa novela, quizá encontremos formas de generar conocimiento de la misma manera en que lo podemos hacer en las tragedias griegas. Mi insistencia en lo estructural va sobre todo por ahí, ¿no? Porque además este hecho de que se hayan generado obras artísticas para generar conocimiento no imposibilita que haya otras que no se hayan hecho con ese fin y que de todos modos lo generen. Y esa comprensión se da también en la actualidad. Por ejemplo, si leemos Tiempo y Narración de Ricoeur, un filósofo francés del siglo XX, nos encontraremos con que él dice, yo puedo hacer una explicitación de qué es el tiempo como concepto filosófico a través de determinadas novelas, porque no importa cuánto podamos darle vueltas en la imaginación a un hecho, a un suceso o a un concepto, lo cierto es que vamos a topar ciertos límites. Y esos límites a la imaginación nos van a permitir entender la esencia de aquello que está siendo imaginado. ¿Qué estaba diciendo a grandes rasgos Ricoeur, ¿no? Que se inscribe en la tradición fenomenológica? Que podíamos acceder a la esencia de qué es el ser humano, cómo se da nuestra relación con el mundo, qué es la vida, etcétera, a través de narraciones de ficción, porque los autores y las autoras lo que hacen es crear tramas y personajes a través de la imaginación, pero su imaginación va a tener límites y ese límite es lo que te va a revelar es la esencia de aquello que se imaginó, ¿no? Entonces puedo crear un personaje de la nada si escribo un cuento, pero no puedo violentar, pensará Ricoeur, cuál es mi comprensión de la esencia de ser humano. Puedo imaginarme un mundo donde todo es al revés y el cielo es verde y el pasto es azul y lo que ustedes quieran, pero difícilmente puedo imaginarme una experiencia sensible diferente a como la vivimos los seres humanos. Entonces había una posibilidad de acceder a la esencia de las cosas a partir de las narraciones de ficción. Sí, entonces no solo es como traer las narraciones antiguas a nuestros días, sino también, no sé si sea muy arriesgado decirlo de esta manera, pero a lo mejor hacer otro tipo de lecturas de las obras de nuestros tiempos, una lectura más al estilo arcaico, para acceder a otras comprensiones, otros mensajes que quizá no hubiéramos accedido si los dejamos como un mero entretenimiento. Ajá, quizá ya se ve hasta con malos ojos una obra que te quiere educar o formar, una obra con moraleja, ¿no? Casi las obras con moralejas, como déjenlas para el kinder, los chavitos, el lobo, los cochinitos, órale, qué buena onda, pero yo soy un adulto, a mí tráiganme una trama que me deje llorando y que me haga querer beber, si no, no quiero nada. Pero ya el hecho de que te permitas escaparte de ciertas situaciones o que tengas un momento para todo, supongo que aquí estoy como generalizando. Si algo de lo que voy a decir no aplica para alguna de ustedes, me lo dicen, pero tenemos momentos para ciertas obras, ¿no? Como que hay momentos en que sí, hoy es día de el Werther de Goethe, ¿no? Y tráemelo, me quiero azotar. Y hoy es día de no, hoy voy a ver Friends.
¿no? Y los mismos capítulos que ya vi 20 veces, porque hoy estoy en Mood Friends. Ajá. ¿Y eso qué nos dice? Que la correlación o el sentimiento, la posibilidad de catarsis mediante compasión y temor sigue estando ahí. A lo mejor no se nota porque mi emoción es pasar el rato o estoy tranquilo y entonces Friends no quiero ni poner atención a la trama, por eso veo los mismos capítulos de siempre. Pero ya me dice algo de mi estado de ánimo. Entonces está bien cuando solo queremos distraernos o divertirnos o simplemente hacernos compañía de alguien viendo una película, pero si ponemos una segunda mirada o un segundo ejercicio de exégesis, algo nos va a decir tanto de nuestro estado de ánimo como nuestra comprensión de la obra, lo cual nos quiere decir que esta estructura que nos presentó Aristóteles sigue vigente, o al menos la tenemos que seguir discutiendo. ¿Sí, Carlos? Muchas gracias, Ernesto. Quiero preguntarme si la pretendida fácil digestión de algunas obras, por ejemplo, en este caso Friends, podría cuestionarse. Es decir, el hecho de que yo pueda ver Friends no implica que no pueda yo descubrir detrás de la trama algo que pueda ser muy profundo, y quizá un texto filosófico pudiera hablar de lo mismo, nada más que el texto filosófico me hace digerirlo más pesadamente, si el término cabe, mientras que Friends me hace verlo de una manera muy ligera. Pero si de cualquier manera, a la hora que estoy pasando por un capítulo de Friends, de cualquier manera no detengo mi actividad reflexiva, puedo llegar a conclusiones profundísimas, ¿no? Me hizo, y discúlpame por la analogía, pero yo puedo tomar un licuado de proteína y entonces no necesito masticarlo, y sin embargo me va a dar un resultado benéfico para la nutrición y para las actividades de mi cuerpo, o puedo masticar larga y duramente trozos de carne, ¿no? Y a fin de cuentas obtengo la proteína. Entonces me pregunto si no podría ser una clase de error en el espectador asumir que algo que puede ser sencillo lo es, porque en el fondo carece de profundidad. Yo creo que la profundidad, a fin de cuentas, es algo que va más en la mente del espectador y en la intención de no dejar pasar como algo simple lo que nunca puede dejar de ser profundo, ¿no? Sí. Bueno, le voy a dar la palabra a María. Ahorita retomamos esto que comentas, Carlos. María. Realmente yo también solo quería responderle a Carlos porque coincido, pero creo que también depende más creo que depende más del humor del que estás y como la apertura que tienes a experimentar de una manera diferente o nueva ese pedazo de información. O sea, si estás viendo Friends y sí puede haber algo profundo ahí, pero si tú lo estás viendo justo porque quieres ver algo que no quieres pensar y no quieres sentir nada nuevo y no quieres, pues difícilmente vas a experimentar algo nuevo y profundo dentro de esa serie. O sea, como creo que tiene más que ver la actitud con la que nos acercamos a esa fuente de información o esa experiencia que la experiencia en sí. Sí. Aunque también hay... tampoco podríamos, creo, poner todo el peso de un lado. Porque obviamente si nosotros nos ponemos analíticos y reflexivos con Friends, hay un capítulo donde uno de los personajes va a ver a su papá, que es un transexual, entonces le desea buena suerte en su boda, y si pusiéramos así todos los elementos que están jugando, una persona que cambió de género con un hijo que lo ama pero no lo quiere reconocer, entonces si le diéramos por lo profundo a esa trama, a mí me parece una trama muy pesada, y si tratamos de representarnos o accedemos mediante la catarsis a las emociones por las que están atravesando ahí los personajes, son emociones muy duras, ¿no? Hay un momento donde el padre, ahora madre de este personaje, le dice, te vas a casar, te deseo toda la felicidad del mundo, y se voltea, pero está como quebrado por dentro porque se sabe que no lo invitó. O sea, si accediéramos a esas emociones, es todo menos divertido. Y si lo accediéramos desde ahí, María, cualquiera me dijera, veo esto para pasar el rato, le diría, María, ¿qué tienes mal? Ponte algo chido, ¿no? Esta persona está sufriendo. Pero claro, porque accedimos a ese nivel a partir de lo que nos presentó la obra.
sí no puede ser solamente del espectador, porque también habrá algunas obras cuya ligereza de pronto te dé muy pocos elementos para eso. Pero lo cierto es que casi siempre cuando se explica no solo las características y cualidades de una obra, sino su génesis, y todo eso lo ponemos a consideración, quizá se revelen otras dimensiones de la obra que no habíamos visto. Es decir, obras que nos parecen muy profundas, de pronto pueden ser muy superficiales bajo cierta comprensión, y al revés, algunas que nos parecen mal hechas o hechas al aventón pudieran tener otra dimensión. Ajá. Aquí hay 3 dimensiones del actuar humano que no podemos pasar por alto, y que en otros cursos nos han brincado y creo que nos van a seguir brincando por aquí. Hay una dimensión que tiene que ver con el pensamiento, una que tiene que ver con los afectos y una que tiene que ver con los actos. Ajá, pensamiento, emoción y acto, y todas estas en la vida concreta las tenemos entremezcladas. A veces cobra un acento una u otra. Si nosotros estamos leyendo un texto filosófico, por ejemplo, pues obviamente el acento se va a poner en la dimensión cognoscitiva, en el pensamiento, en la reflexión, en analizar los conceptos. Si estamos frente a una obra de arte, lo más probable es que sea la emoción, el afecto, lo que cobre el acento. Y si estamos aprendiendo una nueva habilidad, sin duda va a ser el actuar, la praxis, lo que cobre ese acento. Pero siempre están las 3 entremezcladas. Ajá. ¿A qué voy con esto? A que si, por ejemplo, nuestra actitud está ya dispuesta hacia la reflexión, pues a lo mejor hay ciertas obras que no nos van a aportar los elementos que queremos o que estamos buscando, u otras que supuestamente en su ligereza nos los aporten, como es el caso de una obra de comedia hecha para pasar el rato, pero que nos puede prestar diversos elementos para la reflexión. Y hay otros momentos en que quizá el énfasis está puesto en la pragmática o en las emociones, y una obra demasiado erudita, con un lenguaje demasiado rebuscado, pues no nos permite generar lo que nosotros queríamos experimentar a partir de esa lectura, que era a lo mejor la emoción. A ver si este ejemplo funciona. A mí las telenovelas me parecían así el ejemplo de lo mal hecho, así de lo que no se hace, ¿no? Malas tramas, malos personajes sumamente planos, lineales, y además un discurso que parece ir describiendo todo lo que hacen. Me parecía muy chocante que un personaje saliera y dijera, me estoy sentando aquí en la compu porque tengo que preparar mi clase, ya se me hizo tarde, y que estuviera narrando todo el tiempo me parecía chocante, hasta que escuché a una sesión, una clase con guionistas que decían esas obras están hechas para gente que normalmente se está haciendo otra cosa mientras las ve, entonces son más radiofónicas que visuales. El personaje normalmente está describiendo todo lo que hace porque el público al que está dirigido no está viendo la pantalla, está haciendo otras cosas y a ratos lo ve. Ajá. Y después presté atención, y en muchos locales a los que iba o donde estaba comprando cosas tenían ese tipo de obras, y en efecto estaban atendiendo y a ratos volteando a ver. Ajá. Y entonces lo que aparecía como algo mal hecho o chocante cobraba cierto sentido cuando entendíamos el público al que iba dirigido. Entonces creo que sobre la profundidad o ligereza de las obras es difícil recargarlas solo sobre un lado, y siempre están esos 3 elementos ahí: la creación, el contexto de creación y el espectador con su momento, con todo lo efímero y volátil que pudiera ser. Bien, no sé si con eso tenemos de ese tema. Fernanda. Ay, perdón, voy a cambiar un poquito de tema. Como ahora que estamos en esta diapositiva, como que no me queda del todo claro la distinción que hace Aristóteles entre tragedia y comedia. O sea, como yo de una manera como muy superficial pensaba, porque bueno, leí algunas tragedias griegas hace poco y me parecen súper cómicas, ¿no? O sea, también tienen muchos elementos humorísticos, ¿no? Y pensaba de manera muy superficial que la tragedia termina mal y la comedia termina bien, ¿no? Porque también en la comedia, pues también hay como elementos de repente poco trágicos, ¿no? Sí, es que a ver, lo propio de la tragedia como género es que termina mal porque hay una enseñanza común que permea todas estas obras, y es que no puedes hacer nada contra el destino de los dioses. Es eso básicamente. O sea, las tragedias siempre es los dioses que determinan algo, un mortal que dice ¿cómo ves que no? Y los dioses que dicen pues ¿cómo ves que sí? Y básicamente esa es la trama. Ajá. Entonces sí termina mal, pero el que termine mal no es por algo, digámoslo así, indeseable. No es solo eso el elemento de lo trágico.
sino es el hecho de que eso le ocurrió por llevar la contra a los dioses. Que es una de las cosas que se aparece, después lo veremos en la Odisea, que dicen los humanos culpan a los dioses de sus desgracias y la mayoría se las provocan ellos mismos. Y si vamos analizando ciertos pasajes, en efecto, se las provocan ellos mismos. Entonces lo trágico no es solo el suceso indeseable, sino el suceso y su motivación. Y el que termine bien la comedia tiene que ver con a qué efecto apelaba. No sé si también les ocurra, pero difícilmente en medio de una buena risa te pones introspectivo, ¿no? A ver, creo que sigue aquí Anton, o sea, que generes un efecto cómico y después de la carcajada la gente diga, cierto, me voy a pensar, ¿no? ¿Esto qué me dice de mí? Eso es particularmente difícil. Normalmente en la experiencia de lo agradable generada en la comedia te entregas al suceso. Y por eso, lo saben los comediantes, el comediante se pone a sí mismo como risible. Hay algunos que agarran patiños, pero la comedia bien hecha es cuando el comediante se expone sus vicios y a partir de eso genera el efecto cómico y genera un efecto agradable en la persona que difícilmente lo lleva a la introspección. En cambio, con la tragedia sí es muy común que después de experimentar sentimientos como la compasión, el miedo, la ira, la tristeza, te pongas introspectivo. Entonces, la comedia y el que termine bien tiene que ver más bien con esa relación entre el efecto y lo que quiere mostrar la obra, que con que sea determinante el tipo de final. Si lees a Aristóteles te va a decir, no, la tragedia acaba mal, la comedia acaba bien, y por esa razón, y además dice, al bueno no le puede ir mal y al malo no le puede ir bien. O sea, no, va poniendo como ciertas reglas, pero como todo en la creación artística nos vamos a encontrar con notables excepciones, porque eso es lo propio de la creación, que no sigan las normas, sino que más bien las vayan rompiendo. Lo que sí es medular, más que el final, es a lo que apelan los personajes. ¿Sí? O sea, y en el caso de la tragedia lo que vemos es la representación de la virtud y en el caso de la comedia la representación de los vicios, independientemente de cómo puedan terminar las narraciones. ¿Sí? Ahora, tiene razón Anton aquí que pone que la reflexión en el caso de la comedia puede venir mucho después. Sí, y también se ha teorizado en épocas recientes, en el siglo XX, por ejemplo, Bergson tiene un texto que se llama La risa, donde va haciendo un análisis de lo cómico y de cómo se genera ese efecto. Y su tesis es muy fuerte. Lo que él dice es que básicamente todo lo cómico esconde una tragedia. Y que mientras estás entregado a la risa, no reconoces esa tragedia, pero y hacia el final utiliza un símil bastante poético. Dice, es como la ola del mar, que te llega así la espuma, te salpica, pero al final solo te queda la sal. Algo así dice de la comedia. Dice, te deja ese sentimiento, te ríes, pero cuando se apaga tu risa dices, ay carajo, ¿qué está pasando? Entonces sí, también puede llevar a la reflexión, pero es un movimiento ulterior. ¿Acaso lo más cercano en términos contemporáneos sea, por ejemplo, el humor negro? Estas cosas que te hacen reír porque hasta te incomoda la razón por la que te está haciendo reír y sí se mueve entre el dolor, es como una sensación agridulce y cuanto mejor está hecha, más es ese sentimiento agridulce de, o sea, sí me dio risa, pero no debería, entonces me la quiero aguantar, pero la neta sí me dio risa y te deja en esa incomodidad que inmediatamente te empuja a la reflexión. Lo que quiero decir con esto es que vamos a tener en ciertas obras las líneas muy marcadas, Fer, tragedia, comedia, pero en efecto no se mueven siempre en el mismo nivel. Y también no sé si tenga que ver algo con esto, Fer, que a veces te da risa, pero por la época en la que lo estás leyendo, que además a que sea risible en su momento. No sé, a mí me parece bastante risible, por ejemplo, este pasaje de la Odisea, donde le dicen, ven a competir en los juegos, y Odiseo dice, no, porque estoy muy triste, extraño a mi familia, me siento mal. Y básicamente le dicen, ¿qué? ¿No puedes? ¿O qué? Se burlan de él. Perdonen que estoy medio chilangueando los mitos, pero es por mor de hacerlos más compactos. Si quieren, luego vamos a los textos específicamente, ¿no? Pero le dicen, no puedes. Y entonces Odiseo se enoja y toma un disco y lo avienta lejísimos y dice, y ahora sí, ¿quién va a ser el bueno? Porque ya me hicieron enojar, querían que compitiera, pues ahora va a ser a golpes. Y ellos le dicen, no, aquí no somos buenos boxeando, pero mira qué bonito bailamos. Y se ponen a bailar. Y dice, sí, cierto, qué bonito bailan. No sé tú, Fer, pero a mí se me parece un pasaje comiquísimo. Sí, por ejemplo, también, o sea, yo lo pensaba como en ciertas acotaciones
en el sentido como de la representación teatral. Por ejemplo, también hay una parte en Edipo en donde presentan a la esposa de Edipo, pero le dicen, ella es la madre, y decía una acotación que decía, había un pequeño silencio y decía, de sus hijos, es la madre de sus hijos, pero es su madre realmente, ¿no? Entonces había como un silencio y lo decían de sus hijos, y eso era lo que provocaba la risa en el espectador. Entonces más bien como la acotación de ese silencio en el diálogo, pero de manera teatral. Ya. Es que por ejemplo, lo que tú pones sobre la mesa, ese sí es un efecto que creaba la obra misma. Porque además, cuando alguien va a ver una representación de Edipo, ya sabía la historia. Y eso es lo que sucede con Agamenón, con Ajax, con muchas de las tragedias que estaremos revisando, que normalmente el espectador ya sabía qué es lo que ocurría, ya nada más va a ver cómo se lo presentan. Que algo así es lo que nos ocurre hoy en día cuando vemos una serie como La Ilíada, ya sabemos qué es, ya nada más vamos a ver si la cuentan bonita o no, si nos entretiene o no, pero ya conocemos la historia a grandes rasgos. Entonces esa acotación sí produce ese efecto cómico, pero porque el público ya sabía, ¿no? Y entonces esa pausa sí está gestada en su momento. El ejemplo que yo ponía, estoy seguro que no era la intención, ni le parecía cómico a los griegos que recitaban oralmente la Odisea en su momento. A mí, un tipo maleducado del siglo XXI, me parece. Entonces, vamos ahora a las diferencias entre los mitos y la religión judio-cristiana. Pudieran parecer muy obvias, pero a veces justo de tan obvio lo pasamos por alto, y es ahí donde se pueden gestar malas lecturas o incomprensiones. En primer lugar, la diferencia radica en la idea de bien. Y esto va de la mano con el segundo punto, con la univocidad, ¿sí? El Dios de los judio-cristianos tiene una idea de bien muy clara, que es Él mismo. Él es el bien, y todo lo que se siga de ese Dios tiene que ser bueno, por naturaleza. De modo tal que el mal solo se explica en términos humanos y a partir de la voluntad humana. No cabe que algo sea bueno y contrario a Dios, o que algo esté apegado a Dios y que sea malo. En eso se distingue con las religiones griegas, porque ahí lo que tenemos son posturas, y lo que tenemos también son dioses que en más de un sentido pudieran parecer maliciosos o deleznables para quien tiene una fe cristiana. Si reparamos también en que el 90% de lo que ocurre en la mitología es porque Zeus se metió con alguien y no quiere que Hera se entere, uno podría decir, pues Zeus es un adúltero y qué onda con los dioses, son más bien malos. Pero no se trata de eso, sino que había un concepto distinto de bien, que apelaba a otras virtudes, que entendía la excelencia de otra forma y que por lo tanto generaba una visión multívoca de a qué se le va a llamar bien. Y entonces por eso encontramos dioses que defienden a un pueblo, otros que atacan a ese pueblo, dioses que defienden una cosa, pero la distinción radical, o lo que vuelve irreconciliable es la idea de bien de los griegos y del mundo judeocristiano, es que los dioses de alguna manera reconocen y tienen en alta estima lo humano. Y en alta estima no por su imperfección, como en el caso de la tradición judeocristiana, sino por sus posibilidades, ¿sí? Los dioses básicamente reproducen los mismos actos que los seres humanos. Comen, copulan, andan por ahí. La diferencia entre lo divino y lo humano es que los humanos lo hacen por necesidad y los dioses lo hacen porque les da la gana, ¿no? Esa sería la verdadera distinción. Pero la cuestión es que en esa necesidad y en la finitud hay una suerte de envidia o una cualidad que tienen los humanos que no tienen los dioses, una aspiración a la inmortalidad. Nos acercamos al siguiente punto, a la cual los dioses jamás van a poder acercarse. Entonces la idea de lo uno en la tradición judeocristiana no se corresponde con los griegos, pero también la idea de inmortalidad a la que nos lleva esa univocidad la distingue. Es decir, en el mundo judeocristiano, el cristiano apela a la inmortalidad a través de la virtud, pero esa inmortalidad tiene que ver primero con un acercarse, un deificarse de alguna manera, acercarse a su Dios, y con la renuncia a todo lo mundano y todo lo material, con una suerte de desapego de todo lo material para acceder a la inmortalidad, que es vivir en la eternidad, en una suerte de contemplación directa con su Dios. Esa es la inmortalidad a la que apelan los cristianos, y por eso la vida a la que apunta el judeocristianismo es una vida desprendida de placeres, una vida sin apegos, una vida en la que incluso hubo una comprensión del cristianismo en la que la tristeza era pecado,
porque lo que pone tristes a los seres humanos siempre son asuntos mundanos. Un buen cristiano tendría que estarse todo el tiempo en un estado alegre, porque sabe que viene un tiempo mejor, que viene un mundo mejor y no tiene nada que extrañar de este mundo. Esa es la inmortalidad a la que apela el judío cristiano. En el caso de los mitos y la tradición griega, la inmortalidad a la que se aspiraba era la inmortalidad a través de la grandeza. Querían hacer algo de manera tan virtuosa, tan excelente, que esas acciones fueran narradas, y en eso radicaba su inmortalidad. Y para la aspiración a esa inmortalidad era necesaria la finitud. Es decir, solo en la medida en que alguien sea finito, mortal, puede aspirar a la excelencia de tal modo que haga algo enorme y que sea narrado por generaciones, lo cual carecería de mérito si la persona fuera inmortal. Y aquí hay, creo, dos mitos que nos sirven bien para explicar esto. Por un lado, cuando Odiseo queda secuestrado por Calipso, ¿sí? Se lo queda para ella, lo tiene ahí secuestrado como su esclavo básicamente, y no lo quiere soltar, lo desea como esposo, entonces lo retiene ahí contra su voluntad. Sabemos que Poseidón está en contra de Odiseo, entonces hace todo para que le vaya mal, pero en ese momento se distrae, no está en una junta de dioses, y Zeus dice, ya, libérenlo, ¿no? Lo cual hace muy feliz a Atenea, que tenía en alta estima a Odiseo. Entonces le informan a Calipso que tiene que liberar a Odiseo, pero ella quiere que se quede. Entonces lo tiene que liberar porque viene un mandato de más arriba, que es Zeus, pero ella espera que se quede con él y le ofrece ser joven y ser inmortal. Y Odiseo rechaza esa inmortalidad porque no tiene ningún sentido. Todo lo que ha hecho es para aspirar al tipo de inmortalidad al que aspiraban los griegos, es decir, a través de haber hecho un gran papel en la guerra de Troya y que eso se ha repetido en las historias. Si lo dejan vivo para siempre, entonces ya no tendría ningún sentido todo lo que ha hecho para ganarse esa inmortalidad. La inmortalidad es a través de lo que se dice de ti por tu excelencia, no de vivir para siempre. De ahí que no haga ningún sentido esa inmortalidad que le ofrece Calipso, que si se fijan, de algún modo es la inmortalidad a la que aspira el judeocristiano, una vida modesta, desprendida de lo mundano y luego vivir para siempre. No perder nunca la vida o reencarnar cuando Jesucristo, en el caso de los cristianos, cuando Jesucristo llegue por segunda ocasión, poder volver a la vida eterna o a ganarse la vida eterna, sin narraciones, sin sucesos extraordinarios, sino al revés, en la ordinariedad de la vida. Vean cómo aquí sí tenemos polos completamente opuestos. Y el segundo caso que me parece sirve para explicar esto es el de Aquiles. Supongo que también cayeron en algún momento en la trampa de pensar que a Aquiles nada le pasa porque lo agarraron de un talón y lo bañaron en el Estigia. Creo que es algo muy común. En mi caso me creí ese cuento hasta muchos años después. Era como la comprensión que tenía de Aquiles. Pero si analizamos, esa es una narración que surge hasta el siglo I, ¿no? Y si pensamos que más o menos la Ilíada y la Odisea se gestaron o quedaron en la forma en que lo conocemos hacia el siglo VIII antes de Cristo, estaríamos hablando de una diferencia de 900 años. Es una diferencia bastante significativa. ¿Y cómo podemos saber que esa narración es del siglo I o que no era la comprensión que se tenía de Aquiles? Porque en las vasijas griegas, cuando se representa la muerte de Aquiles, lo vemos atravesado por flechas en distintas partes de su cuerpo, lo cual quiere decir que no era invulnerable. Entonces, ¿cuál era la grandeza de Aquiles? Que era muy diestro en el uso de la lanza, era muy bueno peleando, y es eso lo que aterrorizaba a todos los demás, que era muy hábil en la guerra. Aquí también una aclaración que se me había escapado hacer. Cuando hablamos en este contexto de virtud, estamos hablando de arete, quiere decir excelencia, hacer algo muy bien. No estamos hablando todavía de virtud moral, como después se hablará en el mundo judeocristiano, sino estamos hablando de excelencia. En ese sentido, el uso más cotidiano que le damos a esa palabra es cuando decimos que un músico es virtuoso, ¿sí? Cuando en el uso, en la ejecución de un instrumento decimos, esa persona es muy virtuosa, en ese sentido hablaríamos aquí de virtud, arete como excelencia. Entonces, la virtud de Aquiles es que era muy bueno peleando y por eso no tendría ningún sentido que fuera invulnerable. Porque qué caso, piensen ustedes, si fueran invulnerables y nada les hiciera daño, no se cuidarían, no se protegerían, no tendría ningún sentido que lo hagan, pero que haya sobrevivido a tantas batallas y que sea capaz de aterrorizar a gente tan hábil como el propio Héctor, revelaba ya su virtud, y es eso lo que lo volvió inmortal, no el hecho de ser descendiente de una diosa
y mucho menos ser invulnerable, ¿no? Eso carecería de sentido. Cuando le dicen a Aquiles que su grandeza está atada a su desgracia, es porque solo en la medida en que se ha destruido va a ser inmortal. O sea, tiene que perecer, y él sabe que si va a Troya va a perecer, pero eso es lo que quiere, porque lo que aspira es a que su excelencia sea inmortal de una manera completamente distinta a la del mundo judeocristiano. Y por último, una diferencia significativa es la de la encarnación. La figura de Cristo no aparece en ninguna otra narración religiosa o mítica, ¿sí? La idea de un Dios que se hace presente en su obra, esa no la vamos a encontrar en ninguna. Tenemos semidioses mortales que se vuelven dioses, dioses que perecen, tenemos dioses que procrean con humanas y al revés, pero la idea de la encarnación no aparece ni en la mitología griega ni en ninguna otra de las que podamos dar cuenta hasta el momento. Entonces, de hecho, hay un texto de Kierkegaard donde explica su sentimiento cristiano. Gracias, Anton, cuídate. Y lo que dice es que la razón por la que nadie reconoció a Cristo cuando apareció es que para nosotros reconocer algo nuevo, tenemos que estar ligado a una versión o a un suceso anterior que se le parece. Es decir, si yo digo que, por ejemplo, Agustín viene en un coche nuevo, es porque ya lo había visto venir en coche y ahora me doy cuenta que es un automóvil diferente. Un automóvil que nunca había visto, pero ya conozco la idea y el concepto de automóvil. En cambio, dice Kierkegaard, la idea del Dios encarnado no la habían visto los seres humanos, ni se volvería a repetir, y por eso muy pocos lo reconocieron. Entonces, esa idea sí es muy particular del judeocristianismo y traza una línea temporal también muy importante para el judeocristianismo y que no tiene la mitología griega, esta visión lineal del tiempo. Tenemos un momento de creación, tenemos una suerte de intermedio o punto de vital relevancia, que es la aparición de Cristo en la tierra, donde el Dios encarnado, Dios se hace presente en su propia obra, y después estamos anticipando un momento final, que es cuando Cristo regresa y entonces sea el fin de la historia. Todo eso rodeado de eternidad. Esa visión lineal del tiempo no la tenemos en la tradición griega, entonces es pensable una visión como la de los estoicos, de ciclos que se repiten infinitamente. Es pensable el eterno retorno, no en el sentido nietzscheano, que es más bien una propuesta ética, sino en el sentido cosmogónico, en el sentido de el universo tal cual entra en ciclos que se renuevan o que se repiten, y eso no es posible en el cristianismo por este momento, el de la encarnación, y por el final de los tiempos, que dicho sea de paso, para los que pertenecen a esta tradición judeocristiana, el final de los tiempos no es algo indeseable ni malo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del apocalipsis como el fin de los tiempos, los que no somos creyentes, a lo mejor nos suena bien el COVID, se acaba el agua, el papel de baño y viene el horror de la vida, pero para los cristianos es el momento en el que regresa Cristo y es aquello a lo que están aspirando en todo momento de su vida, ¿no? Entonces, el fin de los tiempos es algo deseable. Entonces, vamos al último punto para hoy. La lectura que vamos a hacer de diversas tragedias, epopeyas y narraciones míticas va siguiendo la línea propuesta por esta autora que se llama Martha Nussbaum. El texto se llama La fragilidad del bien. En la carpeta que les hice llegar ya está ahí la versión en PDF. Si pueden darle una lectura de la mano con las tragedias y con la Ilíada y la Odisea, estaría perfecto, porque plantea básicamente dos preguntas la autora. Y a partir de la resolución que le da a estas dos preguntas es que va extrayendo una relectura de todos estos textos griegos, ¿sí? La primera es, ¿cuáles son los requerimientos de la virtud? ¿Qué es lo que se nos exige para ser virtuosos? Y aquí vale la pena señalarlo, no solo en el sentido griego tradicional de la excelencia, de ser muy buenos en algo, sino también en el sentido moral, el sentido de ser buenas personas, o a qué le llamamos una buena persona. Porque lo que va a poner como una relación dialéctica la autora es la relación entre nuestra disposición al bien y a la virtud y la vulnerabilidad que nos aqueja. No sé si dicho de esa manera se entienda. A lo que vamos es, nosotros podemos tener como propuesta la excelencia, ser muy buenos en lo que hacemos y de la mano con ello ser muy buenas personas, y algo aparece en nuestro contexto, algo aparece que nos rodea, en lo que nos rodea, que nos lo impide. ¿Se les ocurre un ejemplo de esto?
qué momento dijeron, ya, ahora sí voy a hacer el chido y algo pasó? Carlos. Bueno, antes de responder específicamente a la pregunta, Ernesto me hizo recordar lo que estás mencionando, precisamente la definición de Aristóteles, que estaba comentando también Fernanda. Es decir, bueno, por un lado veo la tragedia como este relato que va a ensalzar la virtud, mientras que la comedia lo que va a ensalzar es el vicio, ¿no? No uso la palabra ensalzar, no recuerdo exactamente qué término usaste, pero eso me hizo pensar entonces, ¿qué vida prefiero tener? Si la vida trágica o la vida llena de comedia y de risas, ¿no? Entonces, en esa medida se va planteando la respuesta, es decir, yo pretendo mañana levantarme temprano, y digo, me voy a levantar a las 6 para hacer cosas que quiero hacer. Pero a las 6, cuando suena el despertador, pues es muy rico quedarse dormido, ¿no? O no dormido, estar todavía ahí acostado, y entonces postergo, porque en cierta medida prefiero, regresando a los términos de tragedia y comedia, prefiero mi vida de comedia que mi vida de tragedia. Tengo cierta, vamos a decir, tratando de seguir usando los mismos términos, tengo cierta aversión hacia lo trágico. Y prefiero ver como bueno eso que está fomentando mis vicios o mis placeres, ¿no? Entonces, cada vez que soy llamado al esfuerzo, o cada vez que soy llamado o convocado por mí a esforzarme para hacer algo, termino por declinar. El caso más común es levantarse temprano, estudiar, etcétera, ¿no? Pero ese creo que es uno de los casos más frecuentes. Ajá. A ver, esta cuestión del esfuerzo y a lo que apuntas, Carlos, creo que sobre todo tiene que ver con esta segunda pregunta, la de si es fácil o difícil ser virtuoso. Espero ahorita que pasemos a ese segundo punto, se comprenda por qué lo postergué, Carlos, lo que dices. Y si no, buscaré aclararlo, ¿no? Pero vamos a dejar esa cuestión del esfuerzo para el segundo punto, el de si es fácil o difícil ser virtuoso. ¿Román? Sí, gracias, Ernesto. Pues yo horneo pan que no tiene trigo, que no tiene azúcar, que no tiene ningún derivado de animal. Y he elaborado pan tantas veces que he encontrado, aunque no es el punto del virtuosismo, pero 9 de cada 10 personas les encanta. Entonces me preparo con una gran cantidad de pan para venderlo en el mercado que comúnmente voy a vender. Y ese día hay una manifestación, hay un bloqueo en las calles y llega poca gente y se me queda todo, la mayoría del pan. Es uno de los ejemplos que se me ocurre. Bien. Sí. Esto es justo a uno de los puntos a los que apela Nussbaum. Ajá. Tú quieres ser un panadero virtuoso y supongamos, por mor del ejemplo, que parte de la virtud del panadero no es solo la buena elaboración, sino además su venta. Por cierto, tengo que probar tu pan porque ya te había describirlo y cuando lo describes no se me antoja para nada. O sea, es decir, no dudo que sea muy bueno, pero tiene que ser particularmente bueno para que logres eso sin todo lo que le quitas. O sea, ya, sí, no, de verdad necesito probarlo porque además no tengo la menor duda en que no nos estás mintiendo y queda muy bueno. Pero lograr eso, sin todos esos elementos, me parece toda una hazaña. Solo quería mencionarlo, Román. Ya cuando ande por allá en Ciudad de México, espero tener oportunidad. Pero ahora, insisto, por mor del ejemplo, supongamos que no solo se trata de hacerlo y hacerlo muy bien, sino además de venderlo. Ajá, o sea, que el virtuosismo del panadero radique también en que no se le quede ningún pan. ¿Ah? Tú cumpliste con todo lo que estaba en tus manos para ser un panadero virtuoso. Te levantaste temprano, utilizaste los ingredientes que eran, dispusiste de todas las acciones que estaban dentro de tu control para lograr esa venta y al final hay un elemento que no está bajo tu control y que impide que seas considerado un panadero virtuoso. Pensemos que debemos regresar con todos los panes y decimos Román fracasó en su empresa. O sea, obviamente ninguno de nosotros, bueno, estoy hablando por las demás, pero quizá todos tendríamos no sé, seríamos comprensivos con el hecho de lo que sucedió. Ajá. Pero con todo, no habrías logrado tu objetivo, que es vender, y no habrías cumplido con la excelencia del panadero.
Eso es uno de los requerimientos de la virtud. O sea, hay unos elementos que tienen que ver con tu disposición anímica y que tienen que ver con tu praxis. Ajá. Y aquí van otra vez los 3 elementos que ya hemos mencionado. O sea, tienes que aprender cómo se hace el buen pan, tienes que estar en la disposición afectiva para hacerlo de la mejor manera y además tienes que ejecutarlo. Ajá. Pero con todo, para que tú puedas ser considerado virtuoso, tienes que sobrepasar una serie de elementos que ya no dependen de ti. Esos son los requerimientos de la virtud. Y es aquí donde Nussbaum nos habla de la vulnerabilidad. Ajá. Podemos tener toda la disposición a ser virtuosos y bien pueden aparecer elementos ajenos a nuestra voluntad que echan por tierra nuestros esfuerzos y que nos pueden hacer pasar por incluso lo opuesto. Ajá. Pensemos que estarías en la misma posición, obviamente estoy exagerando el ejemplo, Román, ni de lejos lo pienso así, pero estarías en la misma posición que el panadero al que le queda feo su pan, no vende ni uno. ¿Ah? Y veríamos tu canasta llena de pan y la del panadero que es malo, exactamente en las mismas condiciones, pero por algo que sucedió ajeno a tu voluntad. ¿Ah? Y esto es lo que hay que analizar. ¿Cuáles son elementos verdaderamente ajenos a la voluntad que irrumpen en la virtud? Y cuándo estamos culpando a estos elementos de nuestra ausencia de excelencia, o cuando realmente son elementos que sí estaban en nuestras manos cambiar, pero que no tuvimos la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo. Pongo un ejemplo distinto. A veces podemos decir, llegué tarde a algo muy importante, pero no fue mi culpa, había mucho tráfico. A ver, para la bandita chilanga, sabemos que siempre hay tráfico en la Ciudad de México. Sabemos que el metro seguramente te va a fallar, que no pasa, que se llena. Ajá. De modo que difícilmente, o sea, no sé si quién más, bueno, se fue Anton, pero si el buen Memo, María, Fernanda me dijeran, llegué tarde porque el metro no pasó, perdonen, carnalas, pero ya se la sabían. Ya sabían que así funciona. Si querían llegar temprano, tenían que disponer de manera diferente de su tiempo. Ajá. Y ese elemento, que en principio pudiera ser externo, lo cierto es que no lo es. Más bien ponemos nuestra mala disposición o gestión del tiempo, la culpamos al tráfico, y esa es una salida, ese es un comodín que siempre tenemos los chilangos, ¿no? El tráfico o una calle cerrada por una manifestación. Ni sabemos si hubo manifestación, pero siempre puedes decir, cerraron una calle, y te van a creer porque todo el tiempo cierran calles. Ajá. ¿Pero qué quiere decir esto? Que no es un elemento externo. Sabes en qué ciudad vives, sabes cómo opera el sistema de transporte colectivo, y sin duda sabías que para asegurar una llegada temprano tenías que gestionar de manera diferente tu tiempo. Entonces ese no es un factor externo. Ajá. La felicidad, por lo tanto, que es la recompensa de la virtud, esa es otra de las cosas que están aquí entre líneas. ¿Para qué queremos ser virtuosos? Para ser felices. Ajá. Y de la misma manera en que hicimos una aclaración con el término virtud, excelencia, habría que hacer una aclaración con el término felicidad, ¿no? Que en este caso traduce el término griego eudaimonía. Normalmente, bueno, si les dijera felicidad, así que les viene a la mente. Veamos cuál es nuestro punto de partida. Que solo los dioses son felices. Es que tú eres muy intensa, Fer. Sí, tú sí estás muy cercana al mundo griego. Y de hecho hay una enunciación así de Aristóteles. Ahorita vemos por qué. Ajá. Carlos. Bueno, yo cuando hablan de felicidad, asumo que estamos hablando de una cierta plenitud de la existencia, ¿no? Donde todo es, no cuestionas nada de cómo se hace o pasa en tu vida, porque estás en un estado de cercano a la gracia, una cosa así, ¿no? Ajá. Agustín. Yo me iría al goce de los placeres sin consecuencias. Ojalá tengas razón, Agustín, y por ahí esté la felicidad. Pero, perdón, María, ¿ibas a decir algo? Así que yo pienso en los perros. ¿Cómo? A ver, ese te seguí. Nada más siento que son como los seres más, o sea, solo de salir de un cuarto a otro se ponen felices. Ni siquiera tienen que salir a dar la vuelta, solo moverse de un lugar a otro, están felices de ir y de acompañarte a donde sea. O sea, como que son para mí un gran emblema de felicidad. Ya, entonces vean, tenemos plenitud, tenemos goce y tenemos ponerse feliz, ¿no? Fue como lo representaste. Fue el término que utilizaste, ¿cierto, María? De un cuarto a otro se ponen felices. Bien, sí. Román. Sí, la felicidad es la experiencia de que lo que estoy pensando
lo pueda materializar. Cuando logro eso, tengo esa experiencia. Bien, aquí ya tenemos una comprensión, digamos, a medio camino. Por lo siguiente, y queda pendiente la de Fer. Ahorita regresamos a esto que anunció Fernanda. Perdón, Cristina. Para mí, es estar a gusto con quien eres. ¿Estar a gusto? Sí, como estar bien con quien eres. Pues soy así, o sea, soy un ser humano, soy un Dios, o sea, como seas, pero estar bien con eso. Para mí eso sería la felicidad. Bien. ¿Esperanza? Porque es todo lo que implica, ¿no? O sea, cuando estás a gusto con quien eres, la implicación directa es la felicidad. ¿Así es como lo estás concibiendo? A ver, otra vez. Cuando cuando hay una correspondencia entre lo que eres y lo que quieres ser, la consecuencia directa es la felicidad. ¿Es así la idea? Sí. Perfecto. Sí, también de la mano con lo que dice Román. ¿Esperanza? Tu micrófono está apagado. Pero te escuchamos. No, si no se te activó, Esperanza, si gustas escríbelo y yo le doy lectura para que no se pierda tu comentario. Ya te ¿Ahora escuchamos. sí me escucha? ¿Ahora sí? Sí. Okay. Mira, pues para mí la verdad la felicidad siempre está dentro de nosotros y la descubrimos cuando tenemos paz, cuando aprendemos a sentirnos bien en todas las estancias de nuestra vida y a capotear todo lo que va llegando en su momento, pero aprender a tener un equilibrio, a tener paz. Bien. Ahora vean con sus debidos matices y sin la intención de hacer aquí una burda generalización. Pero vean cómo encontrarse en estado de plenitud, ponerse feliz, ¿no? Experimentar, ¿no? Sentirse pleno, que sea una implicación de la correspondencia entre lo que soy y lo que quiero ser. Si se fijan, hay algo que atraviesa todas estas comprensiones. Insisto, estoy aquí haciendo una generalización, no como en un tosco afán de pasar por alto las diferencias, sino para delinear la comprensión que tenemos en nuestros días, que se distingue de otras formas en que se puede entender la felicidad. La entendemos en líneas generales como un estado. Por eso digo, alcanzo la plenitud, me pongo feliz. Si soy lo que quiero ser, entonces aparece el estado de felicidad. ¿No? Si quiero algo y este algo se materializa, entonces la experimento. Se fijan, la entendemos como un estado. Aquí la diferencia con el concepto de eudaimonía es que para los griegos la felicidad era un hacer. Y eso es algo que a lo mejor sí ya no suena extraño. Si yo digo me pongo feliz, me encuentro feliz, siento felicidad, experimento felicidad, o la felicidad se da por el goce, como decía Agustín, todo ello nos hace sentido. Si yo les dijera, sin la suficiente explicación, voy a hacer felicidad, seguramente de entrada suena raro. O más bien pensamos que hacemos otra cosa y ese hecho nos produce felicidad. En el caso del mundo griego, la felicidad era ella misma un acto. Es decir, no te encontrabas, no alcanzabas ni te ponías feliz, sino que lo hacías. Y la condición previa para ejecutar la felicidad era la virtud. Esto es algo que sistematiza Aristóteles, pero que digamos obedece a todo su contexto sociocultural. La felicidad es un acto. Y para ejecutarlo, como todos los actos, hay que tener una disposición cognitiva, hay que pensar, hay que tener una disposición afectiva y hay que tener las suficientes habilidades para permanecer en la ejecución de eso que llamamos felicidad. Y con todo, como es un acto y no podemos permanecer solamente ejecutando una acción, o sea, pensemos, Román es panadero y durante ciertos momentos de su día ejecuta eso y lo hace con mucha habilidad. Pero ahorita no está haciendo pan y con todo sigue siendo panadero. ¿Sí? Yo cuando las deje iré a desempeñar otras actividades que no tienen que ver con dar clase, pero me asumo como profesor. Entonces esa es mi actividad, pero tampoco la estoy ejecutando todo el tiempo.
Entonces, esto tiene dos aristas al menos. Primero, que no es un estado, es una acción. Y segundo, que por ser acción, habrá que preguntarse qué tanto la podemos sostener. Ajá. Y Aristóteles llega al grado de decir, quizá solo al final de nuestros días podamos decir a ciencia cierta si fuimos o no felices. Ajá. Y cuando empieza a esclarecer, lo hace en textos como la ética, pero también lo hace en textos como la retórica, porque ahí está haciendo una aclaración Aristóteles de las emociones, porque quien ejecuta un discurso tiene que conocer las emociones de su audiencia para saberlas provocar. Y cuando aborda el tema de las emociones, aborda también el de la felicidad, como esta ejecución, y dice, para la felicidad hay varios requerimientos. Necesitamos primero la excelencia que nos permite ejecutar la felicidad, pero también necesitamos de las condiciones para poder ejecutar esa acción. Así como Román depende de un determinado clima, bueno, me imagino, perdón, Román, nunca he hecho un pan, y a mí se me quema hasta lo más elemental en la cocina, entonces ni lo voy a intentar. Pero cabe suponer que hay ciertas condiciones climáticas o de contexto que imposibilitarían la ejecución de esa acción. De la misma manera, para la felicidad hay ciertas condiciones, dice Aristóteles, que lo facilitan o lo impiden. Dice, hay que tener un buen conocimiento de las cosas para tener buenos actos, hay que tener amigos y hay que tener una buena relación o una buena posición social. Y por eso llega Aristóteles a decir, ahora sí, con Fernanda, o Fernanda aristotélicamente, dice, quizás solo los dioses son felices. Pero, ¿por qué lo decías, Fernanda? ¿Pudieras ahondar ahora en esa enunciación? Porque estaba citando a Aristóteles. Aunque sí. Sí, porque solo un dios puede permanecer en un solo contexto, puede tener solo por voluntad todas las condiciones para la felicidad y puede tener... de la manera en que el Dios se lo proponga, puede tener a todos de su lado, cosa que no ocurre con los seres humanos. O sea, los seres humanos necesitamos de amigos y necesitamos de relaciones sociales, pero muchas veces son esas relaciones sociales las que nos impiden la felicidad. ¿Verdad? Aquí ni se los pregunto, lo estoy asumiendo, pero más de uno nos ha pasado que nos encontramos en un estado de felicidad, como lo anunciaremos en nuestros días, o en la ejecución de felicidad, como lo pensaría un griego, y se aparece una persona que nos arrebata bien el estado, bien la ejecución. O sea, se aparece algún Grinch, un Nemo, que nos sale con alguna puntada que dices, yo también estaba y nomás llegaste con tu discurso o llegaste a arruinar mi día y ahora ya no me encuentro feliz. Ajá. Entonces uno pudiera pensar, si las personas, las relaciones sociales y el contexto nos puede impedir ser felices, entonces cuanto más nos repleguemos, más nos acercaremos a la felicidad. Y en el mundo judeocristiano sí hay comprensiones de ese tipo. La vida monacal es básicamente eso, alcanzar la felicidad plena, o sea, estar con Dios a través de aislarte de cualquier relación mundana, ¿sí? Pero el caso es que nosotros no podemos hacer eso sin caer también en la infelicidad. Es decir, no sé si les haya pasado, pero esa misma personita que te arruinó el día con alguna puntada, si se va, la extrañas. Y te arrebata con su ausencia tu posibilidad de ser feliz. O sea, nos movemos en esta encrucijada. Necesitamos de esas condiciones, pero son esas condiciones las que también vulneran nuestra posibilidad de ser felices. Bueno, Cristina, no sé si ibas a decir algo más o se quedó tu mano levantada. Ay, no, se quedó levantada. Perdón. No te preocupes. Carlos. Gracias. Retomando este planteamiento de que Aristóteles dijo que posiblemente solamente los dioses son felices, también se puede entender en el sentido que lo planteaste, ¿no, Ernesto? Si la felicidad es un hacer, y dado que en el Dios está el hacer, pues entonces el Dios, sea cualquiera que sea su orientación, por así decirlo, o sea, si es Zeus, si es, no sé, Hermes, etcétera, este hacer, ellos efectivamente son felices porque están ejecutando esa cosa en la que son, no sé si el término virtuoso quepa en el Dios, ¿no? Pero son esa potencia que está siempre en ejecución constante. Entonces, ahí sin importar si Hermes es el de la sabiduría o si Marte es el de la guerra, pues serían felices en el despliegue de su hacer, ¿no? Sí, cuando lo enuncia Aristóteles, toma en consideración que para las condiciones que él pone de la felicidad, solo un dios o los dioses podrían tenerlos a manos llenas. ¿Ah? Y por ahí va la enunciación de Aristóteles, pero aún si seguimos con eso, piensen en cómo se lían en las narraciones míticas los dioses entre ellos, cómo se emberrinchan y cómo se enojan.
dando cuenta con ello que ni siquiera los dioses permanecen en un estado perpetuo de ejecución de la felicidad, ni siquiera en los términos en los que los pone Aristóteles. Ajá. O sea, obviamente Poseidón, cuando se da cuenta que no estaba en la junta donde liberaron a Odiseo, dice, no, pues esta me la pagas. Y su ira ya refleja que no está aconteciendo lo que él quería que aconteciera. Pensemos todas las encrucijadas en que se mete Zeus porque Hera lo va a cachar, o todas las rabietas que hace Hera porque ya sospecha que Zeus anda de Cusco. Quiere decir, no está pasando lo que ellos quieren. Y más aún, no está pasando lo que ellos quieren porque sucede algo interesante con los humanos. Hay algo en lo que los dioses los envidian, y es en su infinitud, su finitud y su capacidad a través de esa finitud de alcanzar la inmortalidad. Pero hay algo que se juega en la necesidad de los seres humanos, que es lo que los vuelve necesitados de ser virtuosos, y eso no lo tienen los dioses. ¿A qué voy con esto, Carlos? Que un dios puede no morir porque es inmortal y ya está, pero el humano necesita ser hábil en la guerra para no morir. No puede escapar a la guerra y necesita ser hábil para no morir. Y es donde esto que en los dioses era mero gusto y en los humanos necesidad, se vuelve objeto de envidia también para los dioses, arrebatando por momentos incluso la felicidad de ellos. Eso también hay que decirlo, aunque en efecto lo anunció Aristóteles, como bien lo citaba Fernanda, también en las narraciones vemos esos momentos donde ni los dioses son felices. Cristina. Sí, ahorita que mencionas eso, es que yo creo que la felicidad, independientemente que sea un estado o un hacer, yo creo que tiene que ver también cómo ves las cosas, cómo las vives. O sea, porque puedes estar viviendo una situación horrible, pero tú estar de alguna forma pues comprendiendo o no sé, o estar viviendo una cosa increíblemente gozosa, hermosa y no verla. Entonces yo creo que también tiene más que ver con la perspectiva o con el ojo con el que estés mirando esa experiencia que estás teniendo, ¿no? Sí, que por eso tiene sentido. Bueno, no cierro esto y le doy la palabra a María, pero por eso tiene sentido esta frase que aparece mucho en memes de éramos felices y no lo sabíamos. En principio es una tontería, ¿no? ¿Cómo voy a ser feliz y no saberlo? Pero luego en retrospectiva, o a través de experiencias como la nostalgia, descubrimos que es pensable, en efecto, ser feliz sin haber reparado lo suficiente en ello. María. Tienes tu micrófono apagado. Ya, gracias, perdón. No, que justo ahora que lo mencionaste, lo pensé y me acordé que es algo que había pensado ya hace muchos años cuando leí algún mito, que efectivamente los dioses griegos son tan miserables como los humanos. Y entonces mi pregunta es por qué Aristóteles decía que solo los dioses podrían ser felices. Es como justo dentro de todos los dioses que yo conozco, los que más infelices son los griegos. Entonces me hace raro que un griego diga que puedan ser felices. Aquí, María, voy a decirte un par de cosas, pero debo reconocer que prácticamente todo lo que voy a decir a continuación es especulación. Ajá. O sea, no, porque si dijéramos, a ver, ¿dónde dice Aristóteles? Pues buscamos la cita, sería medio talacha, porque la verdad no me acuerdo así ahorita de tal, pero podemos hacer la talacha y sabemos dónde dice Aristóteles eso. O sea, mucho lo que hemos dicho lo podemos sustentar en textos. Ajá. Lo que viene es especulación sobre ciertas bases, pero al menos sí tómenlo con pinzas, ¿no? Y quisiera reconocer abiertamente que se trata de una especulación. Algo sucede con la teología como se gesta en Platón y Aristóteles, y es que hablan los dos de dioses y de los dioses típicos de la paideia griega, pero los dos, como fieles discípulos de Sócrates, están en la búsqueda de conceptos universales. Ahí es donde se gesta el concepto de episteme, incluso el concepto de ciencia contemporánea sigue obedeciendo esa línea, a la búsqueda de conceptos universales. Si recuerdas, María, en los diálogos tempranos de Platón, los llamados aporéticos, surge una discusión de qué es la piedad, qué es la belleza, y empieza ahí la disputa y nunca cierran, porque lo que le sucede a los interlocutores de Sócrates es que les dan ejemplos, pero nunca aciertan a la definición del concepto, ¿no? Entonces dicen, belleza es una mujer bella, es un caballo, es no sé qué, y Sócrates insiste e insiste una y otra vez en que esos son ejemplos, no es el concepto universal. Ajá. Lo que aprenden Platón y Aristóteles de Sócrates es la búsqueda de conceptos universales.
quiere decir esto, que si lo aterrizamos en el terreno de lo divino, nosotros podemos saber o creer que hay muchos dioses, pero si son dioses en plural, tendrá que haber una cualidad, algo único que los haga divinos y que apunte a que cierre y explicite a qué se debe esa divinidad. En el caso de Platón, cierra con el Demiurgo, expuesto en la República, pero después en el Timeo también describe cómo gesta el mundo a partir de figuras geométricas. Es un diálogo muy denso, pero también por momentos muy poético. Pero así es como cierra el tema de lo divino Platón. En el caso de Aristóteles, igual en la física habla de dioses y de cómo pueden mover el mundo, pero Aristóteles hace algo interesante en la metafísica. Espero aquí poderlo esquematizar. Él quiere descubrir cuál es la sabiduría. Y dice, la sabiduría es hablar de las cosas más difíciles y explicitar las primeras causas y principios de todo cuanto existe. Ajá. Entonces, esto es lo que compone la filosofía primera. O sea, si la filosofía se ocupa del ente como ciudad, será política. Del ente como carácter humano, será ética. Pero la filosofía, cuando se ocupa del ente, en tanto ente, es metafísica. Y entonces tendrá que explicar las causas y principios de todos los entes, no de la política, no del carácter humano. Y eso lo lleva a Aristóteles a tener que indagar las primeras causas y principios y a suponer que hay una causa incausada. Y ese es el motor inmóvil. Y a suponer también que si hay una causa final, un para qué de todo lo que existe, tendrá que haber una causa final última. Y ese también es el motor inmóvil. O sea, el motor inmóvil es causa incausada y es causa última que mueve sin ser movida, dice Aristóteles. ¿A qué voy con esto? Que en el libro 12 de la Metafísica, donde Aristóteles se ocupa de lo divino, ahí sí ya no siguiendo a la tradición de su época, hablando de los dioses en plural, sino cuando él explicita la idea del motor inmóvil, dice que el motor inmóvil mueve sin ser movido como el objeto amado. A mí me encanta poner este ejemplo, está medio emo, pero creo que funciona muy bien para explicar lo que dice Aristóteles, ¿no? Cuando una chava te gusta, tú ahí estás y vas y le llamas y ella no se mueve, ella está tranquilita, felizmente ignorándote y tú eres el que se mueve hacia ella. Y eso explica cómo el motor inmóvil mueve sin ser movido, ¿no? Es el símil que utiliza. Y entonces el motor inmóvil tendrá que pensar, pero tendrá que pensarlo perfecto, de modo tal que el motor inmóvil solo se piensa a sí mismo. Entonces tenemos un motor inmóvil que no es ni creador como en el mundo judeocristiano, ni como el demiurgo platónico, y que en su perfección solo se piensa a sí mismo. Y si lo piensas, cuando dice solo los dioses podrán ser felices, si comparamos eso con su idea de Dios, o sea, es un Dios que solo se piensa así, solo se necesita así, y que a partir de su mera existencia todo lo demás se mueve. Por eso solo ese será feliz. Porque además el motor inmóvil es acto puro, porque todas las cosas para existir, para pasar de potencia a acto, necesitan de otra cosa en acto, y solo el motor inmóvil será acto puro. Entonces creo que cuando dice, ¿no?, solo un Dios puede ser feliz, está pensando Aristóteles en este Dios que solo se piensa a sí mismo, que todo se mueve a través de él y que es acto puro. O sea, en última instancia, autosuficiencia. Pero entonces es un Dios como concepto, no Dios como los dioses descritos en su mitología. Ajá, sí rompe con los dioses de su mitología. Porque los dioses de su mitología son súper vanidosos y requieren de la atención de los humanos y, no, o sea, no están solo por sí mismos, están para los humanos. Ajá, y ahí es, o sea, cuando él está explicitando las condiciones de la felicidad, ¿no? Dice, necesitamos de amigos, de buena fortuna, de los otros, y luego en esa misma línea dice, quizás solo un Dios pueda ser feliz, y aquí es donde te digo que estoy especulando, María, porque a mí me parece que cuando él dice, quizás solo un Dios pueda ser feliz, ya no está pensando en los dioses de su época, en los dioses en plural, está pensando en la divinidad a la que él llegó por mero ejercicio de la razón, que es el motor inmóvil. Ajá. Pero digo, tómenlo con pinzas, porque seguramente hay ahí un ñoño especialista en el concepto de Dios en Aristóteles que podría contradecir esto. Habría que buscarlo por ahí, a lo mejor en Jäger, no sé, nos podemos echar un clavado, pero al menos dejémoslo como hipótesis de trabajo, María. Está buena, gracias. Sí, bien, ahora ya nos quedan pocos minutos. Sí, Fer. Perdón, sí, como que en esa misma reflexión me parecería también que una de las razones de por qué los dioses solo son los únicos que pueden ser felices es porque también, o sea, los dioses dentro de la mitología siempre están atacando la felicidad humana, ¿no? Y nosotros pensaríamos que es porque cuanto más felices somos, más nos parecemos a ellos.
y eso entra como en alguna especie de conflicto. O sea, en realidad, o sea, ahorita nosotros, por ejemplo, buscamos a Dios, y esa búsqueda de Dios lo único que nos proyecta es la ausencia del Dios, ¿no? Lo estamos buscando porque no está ahí. Y en la antigüedad, toda la gente está como, déjame en paz, ¿no? A los dioses. Pues cuando tú le haces un tributo a un dios, eso no te asegura tu felicidad y tu bienestar, porque entra en conflicto con otro dios. Entonces estás cuidando mucho a este dios y ya descuidaste a otro. Entonces te llega una maldición de ese dios, ¿no? Entonces pareciera también que lo humano también está muy cargado de la idea de la justicia. Y en los dioses griegos, como es un politeísmo, no hay solo un orden de valores, sino que hay muchísimos que están colapsando en la realidad. Pues como tal, la justicia no existiría o no existe, ¿no? O sea, si tú todo el tiempo eres una muy buena persona, eso no quiere decir que te van a pasar cosas buenas. Y si tú actúas mal, no significa que te vayan a pasar cosas malas, ¿no? Porque en esta manera de ver todos estos sistemas de valores entrando en conflicto en la realidad y colapsándola, pues en realidad termina siendo como, pues trágico, ¿no? Como la propia existencia humana, pensaría. Sí, y aquí a partir de lo que dices, Fer, se puede destacar muy bien en qué sentido el pensamiento de Sócrates, de Platón y de Aristóteles fue disruptivo en su época. A nosotros muchas veces, como lo leemos desde una época judeocristiana, ya no nos parece tan disruptivo. La idea de un alma inmortal nos la contaron desde chiquitos, a lo mejor, entonces no suena raro. Pero hay muchas ideas que eran disruptivas de su época, y una de ellas es justo esto de suponer que por ser virtuosos nos va a ir bien. Así lo dice Sócrates. Sócrates dice cosas tan extrañas como que es mejor sufrir la injusticia que cometerla. ¿Ah? Entonces a ustedes me sigue sonando raro, ¿no? Cuando te aplican una así, te bailan, dices, pues vemos, Sócrates, porque la estoy padeciendo ahorita. ¿Ah? Pero en su momento, y lo aseguraba y lo defiende, y vamos a detenernos en por qué arguye eso Sócrates. Ahorita no es el momento. Pero sí, cuando discuten la piedad en el Eutifrón le dice, pío o santo es lo que les gusta a los dioses. Y la primera objeción de Sócrates es, ¿pero qué les gusta? Porque se están peleando entre ellos, unos defienden lo que los otros atacan, revelando este caos del que estás hablando, Fernanda, y que muestran esa imposibilidad de o de alcanzar la justicia en un mundo controlado por dioses que se contradicen entre ellos. Y con todo, lo disruptivo de su pensamiento va a ser suponer que si somos excelentes moralmente hablando, vamos a alcanzar la felicidad. Eso era lo disruptivo. Ahora, lo que está... adelante, Fer. Ay, perdón. Sí, ¿no? Y sí, como que pensando en esto como de Dios, como el concepto abstracto, o Dios como estos dioses, como tal cual. Pienso también como en la astrología, no como se entiende ahorita, pero sí como esta ciencia antigua, en el que la tragedia, a la par como con la astrología, es como puedes ver como los dioses, más bien interpretarlos como fuerzas que están actuando a través de ti en el mundo. Y en la astrología tú puedes ver, por ejemplo, en tu carta astral, si tienes un Júpiter en la casa tal y como ese dios o ese planeta está ejerciendo esa fuerza a través de ti, ¿no? Entonces, como que a mí me gusta más pensar en los dioses como esas fuerzas en las que también yo como persona están operando, ¿no? De esa manera, o sea, no como estos entes, o sea, tan literal, pues. Ya. Sí, y de alguna manera esto es cercano a la propuesta de Nussbaum. Obviamente ella no va a defender la creencia en estos dioses tal cual, pero sí va a retomar una idea vigente en la mitología y con la que nos enfrentamos día a día. Y es que no porque haga las cosas bien, me van a salir bien. Dependo de factores externos. ¿Cómo lidiar con la vulnerabilidad y con el afán de excelencia? Es eso lo que nos quiere mostrar Nussbaum a través de los mitos. Y sea que tú comprendas que tu actuar viene de fuerzas, ¿no? O sea, entendido como... no son dioses ahí lejanos, sino fuerzas que actúan a través de mí. De todos modos, seguramente, Fernanda, has experimentado la contradicción, el arrepentimiento, la indecisión. Ajá. Que me digan de aquí, si no, de una vez le ponemos un altar, pero me parece inimaginable que alguna de las aquí presentes no haya experimentado eso, la contradicción, el arrepentimiento o la indecisión. ¿Y qué nos revela eso?
¿sí? Si hemos experimentado el arrepentimiento, quiere decir que hemos querido que las cosas sean diferentes a como fueron. La indecisión es que no sabemos cómo actuar, suponiendo que nuestro actuar puede jugar una diferencia respecto a los resultados. Ajá. Y si hemos experimentado la contradicción, es porque no siempre sabemos lo que queremos, aunque siempre tenemos que actuar. O sea, no puedo evitar actuar, y no siempre sé lo que quiero. Y esa es nuestra situación humana, independientemente de si somos cristianos o ateos, agnósticos, o tenemos una creencia teológica distinta. Nos enfrentamos a esa situación. Y lo que nos va a presentar acá Marta Nussbaum es qué podemos extraer de los mitos griegos que nos ayudan a lidiar con esa situación de la que no nos podemos eximir. ¿Ah? ¿Carlos? Muchas gracias, Ernesto. Sigo dándole vueltas a lo que estamos planteando. Fíjate que me hace concluir un poco que nosotros, quiero decir, el mundo actual, la felicidad como, pues, probablemente como el valor máximo, ¿no? El más alto. Y cuando oímos la frase de solo los dioses son felices, entonces pensamos que ellos están accediendo a ese beneficio precisamente en su calidad de dioses. Pero también, entonces, si cada uno puede tener esta cólera o esta envidia, etcétera, veríamos que esas reacciones no son contrarias a la felicidad, ¿no? A esa felicidad que cada uno de ellos tenga, lo cual nos hace ver que quizá hay tantas felicidades o formas de felicidad como dioses existan o sean concebidos, porque si hay un dios colérico, finalmente está buscando hacer que su hacer se lleve a cabo, ¿no? Entonces va en pos de esa felicidad que a nuestros ojos es cólera, o que a nuestros ojos es venganza, o que a nuestros ojos es envidia, lo que revela desde nuestra perspectiva esa focalización que tenemos de lo que es la felicidad. Es decir, pensamos que la felicidad de alguna manera está dirigida solamente en una dirección, y nos parece sorprendente que estos dioses nombrados felices tengan la felicidad dirigida en direcciones que son contradictorias, ¿no? Lo cual me hace entonces pensar que ahí está, pues, algo que tú ya habías dicho, esta diferencia entre cómo pensamos las cosas del mundo judeocristiano y el mundo griego antiguo. Pero también me hace ver que quizá el Dios no puede ser virtuoso, ¿no? Porque si está siempre en esta búsqueda de que sea la realización de su hacer y de ser feliz, entonces nunca es virtuoso, porque siempre está luchando, regresando al ejemplo del mal panadero o al ejemplo de Román, siempre está en esta situación, envuelto en estas situaciones donde nunca logra ser virtuoso, porque los otros dioses se oponen, o la fragilidad humana también va en contra de su propia virtud, y quizá en ese sentido se presenta de nueva cuenta esta envidia de la que estabas hablando, ¿no? Sí. Empezaré a tener tu comentario al revés, ¿no? Sobre la virtud y si los dioses pueden ser virtuosos. Una de las cosas que nos presenta Nussbaum es que la belleza de la excelencia, así como se presenta en los mitos griegos, depende y radica justamente en la vulnerabilidad. Es decir, es bello una persona que alcanza la excelencia en lo que hace, porque tuvo que superar una serie de factores, y muchos de ellos ajenos a su voluntad, y tuvo que sobreponerse a ellos. ¿Ah? De modo que no solo no es pensable que el dios sea virtuoso, sino que si los dioses lo son, no hay ninguna belleza en esa excelencia, ¿ah? Porque no tuvieron que sobreponerse a nada, y eso les arrebata la capacidad de ser bellos, ¿sí? Y sobre la contradicción, en efecto, tenemos estas diferentes posturas que ya hemos enunciado, pero lo más interesante es que no las vivimos como algo ajeno. Uno podría decir, si hay una multiplicidad de dioses, hay una multiplicidad de posibilidades para ser feliz. Pero, no sé, Carlos tendrá la propia. Pero la cosa es que tú en tu foro interno experimentas también, decíamos, la lucha interna, la contradicción, o voluntades que apuntan hacia diferentes lados, de modo que incluso a la felicidad que aspiras no será unitaria, o lo será solo en la medida en que resuelvas todos esos debates internos. Entonces, ese conflicto que vemos en los dioses también lo experimentamos de manera interna, y es otra de los obstáculos que se nos presentan para alcanzar la excelencia, la contradicción, la lucha interna, o el querer ir a dos lados que son opuestos. Bien. Cristina. Bueno, eso me lleva como un poco a reflexionar en el tema de
por ejemplo, Zeus, si deja de hacer lo que es Zeus, entonces deja de ser Zeus, ¿no? Entonces, o sea, a esa flexibilidad de que si se empieza a comportar más como Atenea, pues entonces, o sea, tiene naturalezas como arquetípicas muy claras y concisas y determinantes, que eso les da cierto carácter que no sé qué tanta flexibilidad por ser dioses tienen también. Pues no, eso no lo había pensado. Si hay alguien que haya abordado la posibilidad de los dioses de cambiar, eso habría que revisarlo, Cristina. Muchas gracias por traerlo a cuento. La verdad es que no, ni lo había pensado y no sé quién lo haya abordado. O sea, es decir, no sé si tengo una respuesta de no, los dioses tienen que ser siempre lo que son o si pueden cambiar. Habría que, o sea, de entrada te digo que la revisión así somera y generalizada de los mitos nos mostraría que son siempre los mismos. Pero no necesariamente eso implica que no puedan cambiar, quizá no quieren, ¿no? Pero habría que ver si tienen esa posibilidad. Y sí sería importante revisarlo porque ello abriría otras formas de comprensión. Pensémoslo ahora sí desde el judeocristianismo. La razón por la que el ser humano es la criatura privilegiada de Dios, en el caso de la tradición judeocristiana, es justo por su capacidad de reivindicarse. Ajá. Los ángeles, ¿no? Dice esto está en Tomás de Aquino, la Suma de Teología. Los ángeles no tienen la capacidad de cambiar, dicen sí, y entonces son ángeles, dicen no, o son ángeles caídos, y el ser humano va y viene, y en eso radica su belleza. Pero si te fijas, en la tradición judeocristiana sí provoca un cambio, el tener o no posibilidad de modificar tu actitud o de modificarte. Habría que ver cómo eso juega en el mundo cristiano, pero sí tendríamos que revisarlo, Cristina. Muchas gracias. María. Y nada, rápido, porque sé que ya vamos tarde, pero también pensando en esto, o sea, justo si los dioses cambian o no, o sea, creo que al menos yo sí puedo pensar en un ejemplo de un mito en el que Zeus, o sea, Zeus se enamora de Io y la viola. Bueno, sí, se enamora, no sé, la desea, la viola, y Hera está dudosa, ya sospecha que anda haciendo de las suyas Zeus, entonces Hera se aparece y para que no lo cachen, Zeus convierte a Io en vaca. Y cuando Hera ve la vaca, también medio que no se la cree, que solo estuviera así jangueando con una vaca. Y entonces le dice como, oye, está muy bonita esa vaca, regálamela. Y él como, te regalo una más bonita. Y él como, ella, no, quiero esa. Entonces le regala esa vaca y Hera se la lleva y se la da a su amigo Argos, el monstruo de muchos ojos, para que la vigile y que nunca la deje. Como Argos no duerme, solo cierra unos ojos y luego otros y así, siempre lo está vigilando. Entonces, porque Hera sabe que no es solo una vaca y como que sospecha que Zeus va a querer. Pero pues Zeus sí se siente, o sea, y Zeus si fuera un Dios que nada más desea y toma y ya no mostraría ningún tipo de arrepentimiento, pero Zeus sí se siente un poco culpable de lo que le pasó a Io, de lo que le hizo él a Io, y entonces le pide a Hermes que vaya a tocarle la lira a Argos para que se quede dormido y lo pueda matar y pueda liberar a Io. Y eso creo como que esa muestra de que Zeus, o sea, pues no es necesariamente que se arrepiente de haber hecho lo que hizo, pero sí se siente como que Io no merece ser vaca prisionera toda la vida. Uh-huh. Entonces, no sé si eso cuenta como un cambio de personalidad, o sea, como un cambio en general, a grandes rasgos, como los dioses cambian, no sé, pero sí hay una cierta indecisión o cierto arrepentimiento en este personaje. Sí, ahí tendríamos que repensar, insisto, ahorita apenas surge la idea y no sabría por dónde llevarla, pero podríamos empezar por ahí esta revisión para ver si ese arrepentimiento que refleja Zeus es un cambio de carácter o si es parte de su carácter, así como lo es meterse con todo lo que se le atraviesa, pues también de repente sentirse mal, ¿no? Habría que revisarlo como una posibilidad y también si es una excepción a la regla, o sea, es decir, si es
Si hay una misma línea en la que los dioses nunca cambian y solo esporádicos ejemplos en que sí, o tal cual se abre la posibilidad de que los dioses sean de otra manera o que tengan la aspiración de ser otra forma, lo cual es diferente, ¿no? Una cosa es cambiar y otra cosa tener la aspiración de cambiar, pero ambos ya nos generarían otra impresión, otra lectura de estos mitos. Sí, muchas gracias, María. También lo tomamos en cuenta. Bien, voy a detener la grabación aquí.